Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Mucho gusto Hola, saludarle acá Cristian. desde la ciudad del Puyo. Mucho gusto. Qué linda ciudad. De allá tengo muy buenos recuerdos y muy buenos amigos también. Chévere, mi doc. Muy buenas tardes con todos los presentes. Eh, para nosotros, el Colegio de Abogados de Pastaza es un gusto, una vez más, poder estar con ustedes compartiendo una ponencia muy importante en este momento, en este tiempo, puesto que hablamos de la cultura constitucional en el Ecuador, eh, acciones de protección que precisamente por la pandemia que estamos viviendo han sido totalmente desnaturalizadas desde la Administración de Justicia en algunos casos, desde el ejercicio de los compañeros abogados y colegas. Es así que hemos invitado y tenemos una gran ponencia el día de hoy con el estimado doctor Luis Fernando Ávila Linzán. Antes de seguir con esto, quisiera unas palabras, por favor, de bienvenida a cargo del doctor César Zurita, quien es el presidente del Colegio de Abogados de Pastaza. Por favor, doctor César, no sé si nos ayuda con sus palabras de bienvenida. Gracias, mi estimado Cristian Chávez. Muy buenas tardes. A nombre del Colegio de Abogados de Pastaza, me permito dar una gran bienvenida a todos y cada uno, a todos los participantes, quienes por segunda vez consecutiva hoy tenemos la oportunidad de contar con la presencia del doctor Luis Ávila por medio de este medio. Un gusto conocerle, mi estimado doctor. Dentro de aquello planificado conjuntamente con el gobierno autónomo descentralizado provincial de Pastaza, así como de la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa de Pastaza, hemos podido contar con aquella plataforma para nosotros como abogados litigantes, estudiantes, conocer esta cultura constitucional que lógicamente en esta emergencia sanitaria se está atravesando y por ende, gracias a nuestro gran expositor en esta tarde que vamos a tener, me permito dar la bienvenida a usted y a todos los participantes. Muy buenas tardes a nombre del Colegio de Abogados de Pastaza. Retomando con la actividad académica a la que estamos accediendo todos ustedes, gracias por su atención y su conectividad. Deseamos extender un caluroso agradecimiento también al ingeniero Jaime Guevara Blasque, prefecto provincial de Pastaza, por el apoyo que da a la academia, así también al señor gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa de Pastaza, el doctor Edgar Acuña, quien con el auspicio también de esta cooperativa podemos estar reunidos el día de hoy. Siguiendo a continuación, vamos a dar a conocer la formación académica de nuestro ponente y expositor, el doctor Luis Fernando Ávila Linzán. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de la ciudad de Quito. Es máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un diplomado en Derechos Humanos por el Instituto Wellenberg de Suiza y diplomado en Justicia Indígena y Pluralismo Jurídico por la Flaxo. Así también ha ocupado varios cargos públicos, del que se destaca Defensor Público Regional y Director Jurídico Nacional del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Así también es investigador y docente de posgrado y autor de varias obras individuales y colectivas sobre la teoría del derecho, filosofía política y política. Con ustedes, el doctor Luis Fernando Ávila Linzán. Doctor. Queridos amigos, queridas amigas, pues muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Bueno, de manera particular a Cristian, que le conozco hace un tiempo, veo también algunas personas conocidas, por ejemplo, Diego Pineda, creo que es defensor público. Bueno, algunas caras conocidas, no recuerdo sus nombres tampoco, pero le he visto en algunos espacios como alumno, ya sea, o también pues en algunos eventos públicos. Quiero compartir unas ideas que tengo sobre el tema de cultura constitucional y voy a ver si puedo compartir
mi pantalla. Déjeme ver. A ver, aquí está. A ver, a ver, a ver. Compa, sí se ve, ¿no? Se ve bien. Sí, Doc, sí se ve. Estamos Sí, ahí. solamente déjenme ponerles aquí para también verles un poquito el rostro, porque si no a mí me confundo. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, compas, queridos amigos, queridas amigas, verán, quiero comentarles hoy día algo que escribí hace un tiempo. Esto yo lo escribí en el 2014, es un ensayo que se basó en una encuesta, la primera gran encuesta que se hizo en Ecuador sobre cultura constitucional, que eso promovió la Corte Constitucional. En esa época yo era relator de la Corte, yo era el relator constitucional y era uno de los organismos de asesoría del Pleno. Entonces yo estuve en la Corte más o menos 4 años y allí yo promoví que se hiciera varios trabajos de investigación. Entonces uno de ellos fue para poder saber cuál era la percepción de los ciudadanos respecto de las instituciones constitucionales, si la gente conocía, cómo los entendía, cómo lo conocía. Y se hizo una consultoría que estuvo a mi cargo en su momento, que después me trajo un montón de problemas con Contraloría, porque eh, no por problemas de corrupción, sino porque allí había un montón de cosas que lastimosamente los funcionarios públicos no entienden, ¿ya? Entonces todos le ven allí el pero, y luego tuve un montón de problemas por esto, pero bueno, se promovió allí dos investigaciones, una que fue sobre el funcionamiento del sistema de justicia, ¿sí? Y se contrató a un sinnúmero de personas que se hizo un concurso público para eso, y luego también algo sobre cultura constitucional, ¿ya? Entonces se hizo una encuesta que no era la primera que se hacía en América Latina, sino que se habían hecho en varias partes. De hecho, la primera encuesta que se hizo utilizando esta metodología que utilizaron los consultores, encabezados por un académico y compañero de la Universidad Católica, el doctor Juan Carlos Donoso, que es de la Universidad de Vanderbilt, y se hizo su doctorado en la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, y se alejó un poquito del derecho, ¿no? Entonces él es más ciencista político que otra cosa. Pues bien, entonces sucede que se hizo por primera vez esta encuesta en México en los años 90, ¿ya? Y esta misma metodología, con algunas variaciones, se aplicó en varias partes de América Latina. Se aplicó en Argentina, se aplicó en Costa Rica, se aplicó en Colombia, y la idea era, pues, a través de esta consultoría, hacer una aplicación utilizando la misma metodología, pero con algunas variaciones en Ecuador. Y esto lo hizo este grupo precedido por Juan Carlos Donoso. Entonces, después de haber obtenido el producto final, donde se hizo un informe analítico de cuál era la forma como los ciudadanos entendían algunas instituciones, ¿ya? Mi propuesta fue hacer como un producto adicional, eso no estaba pagado, era hacer un análisis doctrinal de los resultados de esa encuesta sobre cultura constitucional. Entonces, todos los que participaron en el equipo de Juan Carlos Donoso, el mismo Juan Carlos Donoso, y otros académicos externos, que les pedí que revisaran la base de datos e hicieran un trabajo académico para poder publicar. Y entonces allí nació un libro que se denominó Cultura Constitucional en Ecuador, ¿ya? Pero bueno, ustedes se preguntarán qué pasó con el libro, porque esto que les estoy hablando parece como chino avanzado, ¿no? Ya les voy a comentar de qué se trataba y de qué se trata esta idea de cultura constitucional un poquito más adelante. Pero quería contar este antecedente porque me parece importante. Entonces, se hizo el libro, se puso a los jueces en conocimiento del producto final con los cuadros y el informe analítico final de este equipo que hizo la investigación sobre cultura constitucional. Eh, y en la exposición que se hizo, que van a ver, se estableció algunos indicadores, y uno de los indicadores es saber cuánto conocían a la Corte Constitucional. Y sucede que la Corte Constitucional era conocida por apenas el 3% de la población,
Entonces, en ese momento algunos jueces se pararon airados y dijeron, ¿cómo es posible que se esté pagando casi $1 millón en publicidad anual en la Corte Constitucional? Y sin embargo, seguimos como hace 10 años cuando se hizo una encuesta parecida y la Corte era conocida en apenas un 3%. Sigue lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Entonces ellos dijeron que esa investigación, junto con el libro, no podrían hacerse públicos porque eso les iba a traer problemas a ellos con Contraloría, ¿ya? Porque en primer lugar, pues, decían ellos, han gastado tanto en comunicación y el resultado es que la Corte sigue siendo igual de poco conocida. Solo el 3% de la población sabe que es la Corte Constitucional, ¿ya? Y el libro también. Bueno, luego tuve algunos problemas internos en la Corte porque se decía, como me pasa en algunas instituciones, de que yo me aprovecho de las instituciones para poder hacer política, para poder hacer fama y prestigio y publicar, que soy un vanidoso. Entonces, entre eso y otras cosas, pues bueno, fue los motivos por los cuales yo salí de la Corte y luego fui a trabajar a la Defensoría Pública, donde Ernesto Pazmiño, pues, me acogió y me protegió en realidad, porque esta gente quería mi cabeza, no quería que yo trabajara en ninguna institución del Estado. En todo caso, quedó el producto ahí volando, o sea, no se publicó nunca, nunca se hizo una publicidad sobre este tema de cultura constitucional, y el libro, que lo tengo yo, que está todavía, digamos, juntado en una especie de preedición, está listo para ir al diagramador e imprimirse, pues bueno, nunca se publicó, y ahora que tenemos una relación un poco tensionante con la Corte, pues tampoco creo que se publique, ¿ya? Hace unos meses atrás yo conversaba con Agustín Grijalva, que es profesor y amigo de la Corte ahora, y tal vez había la posibilidad de publicarle, ¿no? Ahora este libro, y que me parece importante. Pero creo que ahora que hemos estado planteando algunas acciones donde hemos criticado fuertemente a la Corte, pues la relación con ellos no es muy buena y creo que posiblemente no se haga, ¿ya? Bueno, entonces yo lo que les quiero comentar es una parte de la historia no contada de la Corte Constitucional a partir de esto que he querido tratar con ustedes sobre cultura constitucional. Bien, yo hice un artículo cuyo título ustedes pueden ver en pantalla que se llama Alienación social y estructuras ideológicas, opacidad de la Constitución, cultura de incumplimiento y uso social estratégico de la Constitución. Pero bueno, quiero tomar de ese artículo que hice algunas ideas y contarles por qué es importante esta idea de la cultura constitucional, ¿ya? Mira, la primera idea, antes de entrar en materia, es que ustedes ya lo están imaginando, en Ecuador ni se habla ni se escribe sobre el tema de cultura constitucional. Bueno, en este país se escribe casi de nada, ¿no? Y casi ni se escribe nada, ni se hace discurso de nada, ¿ya? Pero entre los temas que tal vez ni siquiera se acercan lejanamente a que se trate en Ecuador, uno de ellos es cultura constitucional, ¿ya? Aquí me voy a alejar un poquito de un término que yo he venido utilizando en algunos trabajos sobre los indígenas, ¿no? Ahí el término y el uso de cultura se refiere a, al conjunto de personas que comparten rasgos comunes y que forman un núcleo identitario, ¿ya? Entonces tenemos la cultura quichua, la cultura shuar, algunos tipos de cultura, digamos, como núcleo identitario, como un colectivo político, cultural, ¿ya? Que tiene elementos que los hace distintos unos de otros. La cultura shuar, la cultura guaraní, la cultura quichua, la cultura, etcétera, etcétera, ¿ya? Aquí me voy a alejar de ese concepto de cultura. Y aquí me voy a acercar más a la cultura como el conjunto de percepciones que tienen los ciudadanos y de patrones de comportamiento de los ciudadanos frente al derecho y particularmente frente a la Constitución, ¿ya? Es decir, aquí notan un cambio distinto, un cambio enorme, ¿no? Mientras en el uno se refiere a un grupo identitario específico, vivo, ¿ya? Es un sujeto de derecho, la cultura guaraní, por ejemplo. En este caso me voy a referir a la cultura como este conjunto de patrones, ¿ya? De patrones de comportamiento de los ciudadanos que dependen de la voluntad de los ciudadanos, por supuesto, pero que también representan patrones de comportamiento que tienen orígenes, que tienen explicaciones políticas, ¿ya? Más o menos parecido a lo que se dice, por ejemplo, cuando se habla de cultura judicial, por ejemplo, la cultura de los abogados, ¿ya? Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Kafka, el libro del proceso, no sé si lo han leído, si no, pues les recomendaría que lo hagan, es un libro maravilloso, no solamente para los abogados, sino para cualquiera que se quiera acercar a las letras, ¿no? En ese libro, el señor K
está en su casa cuando llegan unos funcionarios y le dice, señor, usted tiene un proceso. Y él comienza a averiguar y diciendo, pero ¿qué proceso es? ¿De qué se trata? ¿Quién me acusa? ¿De qué me acusan? Y nadie le da razones. Y todo esto él se va en la narración que hace él de todo el mundo, del mundo de los abogados en República Checa, ¿no? Imagínense en eso, ¿no? Al principio del siglo XX, ¿ya? Y habla de una manera tal que me parece estar viendo el recorrido que podemos hacer nosotros cualquiera de los abogados en un juzgado en este país, ¿ya? El prepotente amanuense que no quiere dar las copias del proceso, el juez alejado totalmente, que además está más preocupado por salir a jugar indoor y no en resolver la justicia. Al otro lado, los funcionarios judiciales en tremenda chacana, bebiendo, bailando, haciendo el ridículo. Eso es normal, es parte de la cultura judicial, es parte de la cultura de los abogados, ¿no? El abogado siempre de terno, con corbata, ¿ya? La abogada también siempre súper pulcra, con vestida casi como monjita, ¿ya? Para efectos, digamos, de poder adecuarse a la cultura judicial y a la cultura de los abogados, ¿ya? Hay ciertos patrones, hay códigos de comportamiento, ¿ya? Dentro del mundo de los abogados. Entonces, en ese es el sentido en el que yo quiero entender ahora esta idea de cultura. Es decir, hay una cultura constitucional que se quiere ahora desarrollar, pero hay otras culturas que entran en conflicto con esa cultura constitucional, ¿ya? Entonces, ustedes ven aquí en la pantalla algunas ideas. Miren, aquí esta introducción, yo quería comentarles un par de ideas, ¿no? Este artículo es bastante un poco complejo para leer, no está hecho para abogados, en realidad es un artículo de sociología jurídica, pero quiero tratar de bajar lo más importante para abogados, para discutir nosotros que somos abogados y abogadas. Entonces, en la introducción, que le denominé se acata pero no se cumple, ¿ya? Esto trata de dar el marco teórico sobre el que se basa este trabajo que les quiero comentar, el de cultura constitucional. Y el marco general sobre el que se basa esta idea, ¿ya? Es de que hay dos grandes vertientes de la cultura jurídica de los ecuatorianos, de la cultura de los abogados ecuatorianos, abogadas ecuatorianas, ¿ya? Por un lado tenemos el elemento colonial, ¿ya? Y si ustedes estudian, hay este famoso libro de historia del derecho, tal vez de los pocos que hay en el caso de Ecuador, escrito por el ya extinto, se me va el nombre ahora, se me va el nombre ahora, bueno, ya se me va el nombre ahorita, se me fue el nombre, que fue Opus Dei, eso era un curita, ¿no? Tal vez uno de los pocos libros de historia del derecho del país, historia jurídica, Juan Larrea Holguín, ¿ya? Ahí está el nombre, ya me acordé. Juan Larrea Holguín, ¿no? Además es una persona que yo conocí personalmente, y más allá de su conservadurismo, era un tipo culto, un hombre enciclopédico, y además bastante interesante. Él de su puño y letra permitió la publicación de mi primer libro en la Corporación de Estudios y Publicaciones donde yo trabajaba. Pues bien, ya murió de cáncer hace tiempo, y tuve el gusto de conocerle. Yo digo, es una persona conservadora, Opus Dei, pero sin embargo era un tipo sumamente interesante. Pero bueno, entonces él escribía en este libro que uno de los elementos centrales de la cultura jurídica de los ecuatorianos tiene que ver con la colonia, porque si ustedes recuerdan, durante la época colonial, que demoró en el caso de América Latina casi 5 siglos, una de las cosas que ocurrió en América Latina es que el derecho de Indias, que era un conjunto de normas que se creó para las tierras descubiertas por Colón, que denominaron Indias de manera errónea, porque este era otro continente y no era la India, ¿ya? Entonces, las instituciones y las leyes estaban totalmente alejadas de la realidad y eran manejadas por una metrópolis que estaba a 8.000 kilómetros de distancia, en Madrid, ¿ya? Bueno, en ese tiempo estaba en realidad en Torrecillas, que era en ese tiempo el reino de Castilla, ¿no? Que era el que gobernaba y que dio la razón a esta nación española que tienen hoy día, ¿no? Conformada por varias nacionalidades también. Bueno, entonces, una de las cosas que sucedía es que todas las decisiones que llegaban desde la metrópoli demoraban a veces hasta 10 o 20 años en llegar a las colonias, ¿ya? Entonces se podrán imaginar, ¿no? Entonces se determinaba un tributo que luego después de 5 años ya no tenía sentido, ¿no? ¿Ya? O se
se establecía alguna resolución que era absolutamente contraria a los intereses de los criollos, ¿no? Que se comenzaban a convertir en un grupo importante de las élites de las colonias, ¿ya? Entonces, en ese contexto, lo que comenzó a ocurrir es que la creciente importancia que tomaban los criollos en el caso de las colonias americanas, ¿sí? De ultramar de España, acuñaron esto que ustedes ven allí. No le vas a pedir a la Corte que se pronuncie sobre si yo te debía o no, si tú me debías o no 10.000 dólares. Pero por favor, sí, doctor. El ingeniero Yaguar, por favor, que nos ayude silenciando. Mil disculpas, doctor, se activó por ahí un... Perdón, disculpe. Entonces, se acuñó esto que ustedes ven allí, ¿no? Se acata, pero no se cumple. Es decir, todas las normas que llegaban desde la India, de la metrópoli, como derecho de Indias, a los territorios americanos, no se cumplían. Entonces se decía, se acata porque es el rey, pero no se cumple, ¿ya? Entonces eso se transformó en un patrón cultural, ¿ya? Un patrón de incumplimiento de las normas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué en Ecuador no se cumplen las normas? ¿Ya? Una de las razones es el elemento colonial, es decir, toda esa lógica colonial que influye en la forma de entender las instituciones. Entonces, las instituciones no son para garantizar derechos, no son para garantizar la eficiencia del Estado, sino para poder mantener el poder local. ¿Ya? Por eso se acuñó esta frase de se acata pero no se cumple. Pero luego, por otro lado, al mismo tiempo se importó un derecho europeo, ¿ya? Después de la emancipación política de los países de América Latina, se importó un derecho que tenía origen inmediato en España, pero también tenía orígenes mediatos en Italia y Alemania, ¿no? Que fueron los grandes faros jurídicos de la modernidad, ¿ya? Entonces llegó a América Latina esta idea de el derecho como forma, el derecho formal, ¿ya? Que en el caso de América Latina se interpretó a su manera, ¿no? Entonces hay un libro famoso que publicó en Colombia Diego López Medina, que es uno de los grandes cerebros de América Latina, graduado en Harvard. Él dice, que se llama La teoría impura del derecho, ¿ya? Recuerdan ustedes este libro famoso de Kelsen que se llama La teoría pura del derecho, ¿ya? Pues entonces él hace una parodia de ese libro diciendo la teoría impura del derecho, es decir, el derecho en América Latina es formal, pero solamente para la conveniencia de las clases dominantes. Eso es lo que quiere decir Diego López Medina. Entonces, esa idea del derecho formal kelseniano, ¿no? Yo cuando llegué a la Universidad Católica a estudiar en el 97, estaba de moda Kelsen, ¿no? Entonces, como aquí nosotros vivimos de la moda, en ese tiempo, pues la moda era Kelsen, todo el mundo era kelseniano, aunque nadie había leído una página de la teoría pura del derecho, ¿ya? Así fue y así eran todos los profesores, todos mis profesores eran kelsenianos. Entonces, era un pecado ser yo un naturalista, ¿no? Entonces, creer en Grocio, creer en Ronald Working o creer en cualquiera de ellos naturalistas, y un naturalista era un pecado, ¿ya? Todo el mundo era positivista. Sin embargo, el positivismo como discurso para los abogados, y es un poco lo que dice Diego López Medina en su libro, se transforma en realidad en un motivo y un instrumento para la dominación de las clases dominantes sobre las mayorías de los ciudadanos en América Latina, ¿ya? Por eso es que ustedes van a ver que una de las cosas que le pasa a uno cuando va a una función pública es la forma, ¿ya? No solamente la forma de vestirse, la forma de hablar, la forma de pedir, sino las formas jurídicas, que tiene que mostrar dice, la copia a colores de la cédula. Cuando ya hay una norma que dice que ya no se necesita de eso, no tiene sentido, si todo está informatizado. Pero en las notarías le piden a uno 2 copias a colores de la cédula de identidad de lado y lado, y la copia del certificado de votación. ¿Ya? ¿Para qué? Porque afuera hay una señora que sucede que es la mamá del notario que tiene una copiadora, ¿ya? Y además dice que además necesito que saque copias de esto también. Entonces, y eso saque enfrente, ¿ya? Y además también le tenemos el abogado sucede que es el hijo del notario, y el otro abogado es la esposa del notario. Entonces, todo es un entramado particular, ¿ya? Donde la formalidad en realidad lo que hace es separar al derecho de las personas. Las personas no les sirve el derecho, es un estorbo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Lo vamos a ver ahora. Que entran nuevas formas culturales al derecho. Desde el 96, se fortalece en el 98 y luego en el 2008. Se trata de la cultura constitucional. Es decir, la cultura legalista, que le llamaría tal vez Ferraioli paleopositivista, es decir, esa forma por la forma, es decir,
cuando, no sé si les pasó alguna vez a ustedes, a mí me pasó una vez que yo escribí un oficio para el gerente del Banco del Pichincha y me devolvieron porque no había, me había olvidado poner ingeniero, ¿ya? Me devolvieron el escrito para que le ponga ingeniero, ¿ya? Entonces, ese tipo de formas lo que hacen es entrampar a la gente en las redes del derecho, y el derecho no sirve para la gente. Por eso a la gente lo que menos le interesa es el derecho es un estorbo. Cuando el derecho le llega como un conflicto a la persona, realmente viene para joderle la vida, disculpen la palabra, ¿ya? Entonces, cuando a uno le notifican que tiene que pagar una multa de $2.000 porque se olvidó de declarar el impuesto al SRI, es un drama. Cuando a uno le dicen, vea, hay una persona que le está amenazando de muerte, uno no sabe qué hacer. Entonces va al abogado y se pongamos una denuncia. Y entra todo el conflicto y todo el problema, ¿ya? El caso de David Romo, ¿ya? Un muchacho que era un muchacho como cualquiera de la universidad que de repente desaparece. Su madre lo vive buscando más de 10 años. Y cada vez las explicaciones son más absurdas y más contradictorias, ¿ya? En realidad el Estado le dice a esa señora que la culpa es de ella y no del Estado ni de nadie, ¿ya? Entonces, esa es la cultura legalista, es la cultura judicial, la cultura de derecho de América Latina. Y frente a eso ingresa un nuevo estatuto, que es la cultura constitucional, que es una cultura posmoderna del derecho, ¿ya? Mientras la cultura legalista dice que hay que cuidar las formas a ultranza, la cultura constitucional, por ejemplo, dice que la forma debe estar condicionada a los derechos, ¿ya? Sí me explico, ¿no? Entonces yo quise anotar dos normas que quiero leerlas, que están ahí en la pantalla, que las estoy subrayando, ¿no? Dice allí, miren este artículo 13, ¿ya? Que es el que indica la cultura legalista tradicional, ¿ya? La ley obliga a todos los habitantes de la República con inclusión de los extranjeros, y su ignorancia no excusa a persona alguna, ¿ya? Ustedes saben muy bien que eso es ilógico, ¿no? O sea, ni nosotros abogados podemos saber todas las normas que hay, ¿ya? La Comisión de Saneamiento y de Modernización del Derecho, que se creó a instancias de Gustavo Novoa, de racionalización jurídica se llamaba, ¿ya? Determinaron que en el país, para 2005, que estaba gobernando todavía Gustavo Novoa, si no me equivoco, había en el país 650.000 normas vigentes, ¿ya? Y esta comisión lo que hizo fue tratar de depurar, porque todavía, lastimosamente hasta esa época, había todavía vigentes, ¿no? Había, por ejemplo, había decretos ejecutivos, perdón, lo que se llamaban decretos supremos, que se hacían en dictaduras, ¿ya? Y que, por ejemplo, establecía que era prohibido el ingreso de chinos al Ecuador. O sea, en ese contexto, mi abuelo nunca hubiese podido entrar a Ecuador. Mi abuelo es chino, por eso soy Lin San, ¿ya? Entonces, mi abuelo cuando entró a Ecuador era Lin Sang, ¿ya? Y tuvo que cambiarse o tuvo que castellanizar su apellido para poder ocultarse de que no lo deporten. Entonces se puso Lin Fan con Z, que suena medio quichua, suena medio español, ¿ya? Pero es un apellido de origen chino, ¿ya? Es decir, es imposible que nosotros sepamos todas las normas. Sin embargo, este artículo dice una cosa que es bastante absurda, que nadie está excusado de no cumplir las normas, se entiende que todas son conocidas. Entonces, si yo, por ejemplo, no sabía que era un delito botar un papel en el parque y me sancionan, entonces yo no puedo decir que no sabía, ¿ya? Pero la Constitución 2008 dice allí, miren el artículo 82, que sería el equivalente en la cultura constitucional al principio de legalidad formal que había mencionado, dice allí, el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, ¿ya? Aquí ya no es lo mismo, es decir, aquí es responsabilidad del Estado hacer que se conozcan las normas, que se dé seguridad a los ciudadanos, que las normas sean previas, conocidas por las personas, sean públicas, aplicadas por las autoridades competentes. Ya es el ciudadano. Se fija la diferencia cultural entre lo uno y lo otro, ¿ya? O sea, en el primero es el típico amanuense que me dice, señor, discúlpeme, pero no presentó en el papel de oficio que era. Vaya, repita el escrito, ¿ya? Y me firma, por favor, con azul, porque si no, no le voy a recibir el escrito, ¿ya? La Constitución de 2008, en cambio, establecería que ese funcionario no me puede exigir esas estupideces, ¿ya? Y que lo que interesa es lo que estoy planteando. Así lo escriba con rojo, eso no interesa, ¿ya? ¿Me cachan la idea? Entonces, estos dos artículos representan esas dos culturas que están en colisión en el caso de Ecuador hoy día, ¿ya?
Y es un poco lo que les quiero comentar a continuación. Bueno, hay un autor que se llama García Canclini, ¿no? Néstor García Canclini, que es un poco, habla de esto que llama la opacidad del derecho, ¿no? Que es el puente entre estas dos culturas. Dice él que el derecho es opaco. El derecho, lo menos cierto que hay es el derecho. Y toda la vida nos ha vendido desde la modernidad que lo más cierto es el derecho. ¿Ya? Que el derecho soluciona todo, que el derecho es lo máximo. Sin embargo, el derecho solamente sirve, como decía Marx en su momento, el derecho solamente sirve para enmascarar las relaciones de dominación de los más poderosos sobre los más débiles. ¿Ya? Entonces, lo que dice García Canclini es que aquí hay una opacidad del derecho. El derecho es opaco, el derecho no es seguro. Y a pesar de que todas las relaciones humanas que ustedes se pueden imaginar, cualquiera, está atravesada por una relación jurídica. Cuando ustedes compran un pan, cuando se casan, cuando matan a alguien, cuando se divorcian, cuando se vuelven a casar, cuando se vuelven a divorciar, ¿ya? Cuando ustedes compran un chicle en la esquina, cuando pasan un semáforo en rojo, ¿ya? Cuando hacen cualquier acto humano, cuando conversan con otra persona, cuando tienen relaciones sexuales con otra persona, todas son o todas están atravesadas por relaciones jurídicas. ¿Ya? En esa medida, dice García Canclini, el derecho es opaco. Lo menos cierto del mundo es el derecho. Bueno, entonces, lo que quiero yo presentar en este trabajo, ustedes van a ver algunas cosas que ya les va a parecer un poco más interesantes, pero que no se estén durmiendo. Es que frente a eso, lo que está ganando es la cultura legalista del derecho. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama alienación política. Es decir, hay un derecho que se construyó hegemónico. Es decir, si ustedes imaginan un campo de fútbol, ¿ya? Hay dos equipos de fútbol que tienen 11 jugadores cada uno y un árbitro. ¿Ya? Es un campo en disputa. Al momento de iniciar el partido, cualquiera puede ganar. No importa que sea Real Madrid versus Calceta. ¿Ya? No importa que sea Sporting de Pastaza versus Barcelona de España, no importa, ¿ya? Es decir, en el momento que se enfrentan, en principio, los dos tienen la oportunidad de ganar, ¿ya? Y para ganar hay que meter los goles, ¿ya? Entonces, es un campo político en disputa el derecho en Ecuador, es un campo político en disputa la cultura en Ecuador, la cultura de derecho. Y quien tiene la hegemonía, ¿ya? Pensemos que estamos enfrentando a Sporting Pastaza versus Barcelona de España. Obviamente lo va a golear Barcelona de España, no porque ustedes no sean buenos, sino porque ese es el mejor equipo del mundo. ¿Ya? Entonces, quien tiene la hegemonía de ese campo, tiene todas las de ganar, va a ganar 50-0, es Barcelona de España. Y Pastaza no va a poder ganar. ¿Ya? Entonces, igual ocurre en el derecho. En el derecho, el campo político de la cultura está gobernado, tiene hegemonía, ¿ya? Por la cultura legalista, la cultura de la trampa, la cultura de la viveza criolla, la cultura de saltarse los plazos, de esconder los escritos, de desaparecer los expedientes jurídicos. Esa es la cultura que está hegemónica en Ecuador, y eso no cambia todavía, ¿ya? Pero ha entrado ya, digamos, la cultura constitucional y le está disputando la hegemonía, ¿ya? Y es un poco lo que quiero comentar para que ustedes vean que no es un tema solamente de los abogados, son los ciudadanos, somos ciudadanos todos y hay patrones que de alguna manera después de esta investigación que se hizo podemos discutir para que ustedes vean cuáles son las barreras que impiden que una cultura constitucional se imponga. Es decir, cuando un juez en una acción de protección niega la acción de protección, cuando la autoridad policial o la autoridad de la ministra del Interior ordena masacrar a los manifestantes, aun cuando saben que los manifestantes tienen razón, ¿ya? Cuando las autoridades permiten que se robe durante el coronavirus, ¿ya? Y les vale mierda lo que está pasando. Entonces, todas esas cosas tienen explicaciones porque sigue ganando la cultura legalista, la cultura de la trampa, la cultura legal que gobierna este país. Frente a eso viene una nueva ética, que es la cultura constitucional, ¿sí? Bien, entonces les quiero mostrar algunos de los hallazgos de esa investigación para que ustedes vean que no solamente es un problema de los abogados, somos los ciudadanos. Miren, aquí vamos a una parte más interesante, para que ustedes vean un poco en qué consiste esta investigación. Y estos son algunos de los cuadritos resultados de esa investigación que saqué de mi trabajo para poderles comentar, ¿ya? Cómo se da esa disputa, ¿ya? Y por qué los ciudadanos no respetamos la ley ni la Constitución, ¿ya? Miren, el gráfico 1 habla sobre el conocimiento que tienen los ciudadanos sobre la Constitución, ¿ya?
miren lo que dice la encuesta, ¿no? Eso es una encuesta que se hizo a 3.000 personas a nivel del país, con una estratificación y una tasa de falla de apenas el 1%. Es decir, es bastante fiable, ¿no? Miren lo que dice aquí. El 72.1% conoce poco de la Constitución, ¿ya? El 15% no conoce nada. Es decir, si sumamos estos dos porcentajes, ¿ya? Estamos hablando que más o menos el 87% de la gente no conoce ni le interesa lo que es la Constitución, ¿ya? Si ustedes van, por ejemplo, y ven una película norteamericana, ¿ya? Y una persona afro es detenida en la calle, una de las primeras cosas que dice, disculpe, yo tengo derecho a que se identifique usted, tengo derecho a un abogado, tengo derecho a una llamada, ¿ya? ¿Por qué se da eso? Porque la cultura constitucional en los Estados Unidos está más afianzada que en nuestro país. La gente conoce mejor que tiene derechos y tiene instituciones que le pueden garantizar derechos, ¿ya? En el caso de Ecuador eso no ocurre, ¿no? Aún teniendo un abogado, el habeas corpus puede resultar insuficiente y los jueces lo niegan supinamente, aun cuando es evidente que una persona fue detenida violando todas las garantías de detención, todas. ¿Ya? Aquí hay casos bien estúpidos en Ecuador, donde una persona, por ejemplo, es detenida en flagrancia después de una semana, ¿ya? Porque el Código Orgánico Integral Penal dice por allí, ¿ya?, de que es flagrancia la persecución ininterrumpida. Entonces basta que la autoridad dice, vea, nunca interrumpí la persecución, le perseguí una semana y la encontré después de una semana, flagrancia, ¿ya? Por supuesto es uno de los angelitos que los medios reclaman, tiene que aplicarse la pena de muerte, y por eso nadie dice nada, ¿ya? Porque seguro que si fuera una persona que tiene dinero en el país, seguro que saltarán bastantes personas por este problema. Pero miren, este cuadro nos da a entender muchas cosas, es decir, más del 87% de las personas no conoce sus derechos, no conoce que hay un estatuto llamado Constitución que establece algunos mecanismos para que ellos puedan defenderse. No saben que su hija no puede ser votada de la escuela porque está embarazada. No lo sabe, ¿ya? Posiblemente lo intuye, pero no lo sabe, ¿ya? No sabe que cuando esa persona fue votada del trabajo, tenía que, aún siendo funcionario privado, tenía que haber una motivación, ¿ya? Y que en todo caso tiene derecho al despido intempestivo y una indemnización por despido intempestivo. No lo sabe, ¿ya? ¿Quiénes saben eso en Ecuador? Aquí va un poco la parte que nos corresponde a los abogados. ¿Quiénes saben? Una pequeña élite. Nosotros los abogados, que somos los gurús, que somos el oráculo del derecho y que somos quienes hemos aprendido un lenguaje de poder que es la ley, ¿ya? En definitiva, quienes definimos qué es la ley somos nosotros los abogados, ya seamos jueces, fiscales o litigantes. Nosotros manejamos eso y el ciudadano tiene que chantarse lo que nosotros le querramos decir que es la ley, ¿ya? Entonces se da en términos sociales, esto que he puesto aquí, una especie de fascismo social, ¿ya? La gente no conoce las instituciones y por tal razón no tiene ni la menor idea de cómo protegerse frente a la vulneración y violación de derechos. Entonces le toca dos cosas: quedarse callado por miedo a que la autoridad lo vote o lo elimine o abusen de él, o reclamar de manera desordenada y con la ayuda de abogados que eventualmente, dependiendo del tipo de abogado que sea, o lo lleva al legalismo extremo y decirle, vea, págale al juez, págale al fiscal, que es la única manera de ganar, o busca un abogado constitucionalista que eventualmente tiene otros valores éticos para poder pelear en la batalla. Entonces, esto es terrible, ¿no? O sea, estamos ante un sistema fascista social que impide que la gente conozca sus instituciones. No vayamos muy lejos. Si ustedes van a Colombia, ustedes se suben en el taxi, o si van a Argentina, ¿ya?, y van en un taxi, en el caso de Colombia, el taxista comenta las decisiones de la Corte de la semana, ¿ya? La Corte tiene muchísima fama en Colombia. Hay una cultura jurídica en la población bastante interesante. Y el taxista comenta lo que pasó en la sentencia de la Corte de esa semana. A veces está de acuerdo, a veces no. Dice, vean, han garantizado el matrimonio igualitario, que se casen hombres y mujeres del mismo sexo. ¿Cómo así? Y él comenta. Y dice, está bien, está mal, ¿eh? Si ustedes van a Argentina, ocurre algo parecido, además que el taxista ya es un analista político, ¿ya? No solamente tiene una cultura jurídica, sino que el taxista habla de Rembrandt, conoce a Guayasamín más que nosotros, ¿ya? ¿Ya? Habla de Munch, habla de
habla de Beethoven, habla de la música de cámara, de los tipos de vino, ¿ya? Es una persona culta, que tiene mucho que ver también con el nivel de conocimiento de las instituciones. Pero sigamos viendo. Esto además se relaciona con la forma como los ciudadanos entendemos la democracia. Miren el siguiente cuadro, que es el cuadro 1, que se refiere a la participación política, ¿ya? Aquí se le preguntaba a la gente qué opina respecto de algunas instituciones democráticas, la votación, ¿ya? Entonces, miren lo que dice la gente. Le preguntan a la gente sobre la conciencia de participación política, ¿ya? El 52% opina que todos tienen que votar, que para que haya una democracia todos tienen que votar, el 52%. El 24% dice, en cambio, que haya representantes, ¿ya? Que haya políticos, que hagan el trabajo por nosotros. Nosotros no podemos hacerlo solitos, que hagan por representantes. Y un 23% dice que se nombre a un responsable, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, si sumamos el 24 más el 23%, más o menos la mitad de las personas en Ecuador están apoyando un sistema de representación política. Es decir, no están pensando que la democracia es un ejercicio democrático de participación y de autoorganización, ¿ya? Y que es una responsabilidad de los ciudadanos ir a votar con conciencia, ¿ya? Posiblemente porque en el caso de Ecuador el votar es una obligación que además tiene consecuencias jurídicas funestas, ¿no? Si yo no voto, casi que no puedo ni morirme tranquilo, ¿ya? Porque ni siquiera me van a dar un nicho, porque necesito el bendito certificado de votación, ¿ya? Hay países donde, afortunadamente, hay una cosa que hay que discutir en Ecuador algún rato. En algunos países el voto es libre, la gente va a votar porque quiere, hay una cultura cívica de votar, hay una cultura de control de los funcionarios públicos, de cuestionar al funcionario público, de fiscalizar al poder político, de cualquier ciudadano, sin estar en un partido político, ¿ya? En cambio aquí creemos que es un problema de otros, de los políticos. Los políticos tienen que hacer por nosotros, para eso los elegimos, ¿ya? El problema es que nosotros les damos a los políticos un cheque en blanco y luego estamos preocupados porque ese cheque en blanco lo llenaron con varios miles de millones de dólares para llevárselo al país. Y después nos ponemos molestos, ¿ya? Eso tiene mucho que ver con la cultura constitucional, porque una cultura constitucional es una cultura democrática y que está privilegiando la participación ciudadana, el, el proteger los derechos de los demás y no solo cuando somos víctimas, ¿ya? Entonces, difícilmente nosotros podemos encontrar aquí que alguien, por ejemplo, sabe que el vecino, al pobre niño que vive allí, le están pegando todos los días, que lo tienen amarrado con una cadena a la pata de la cama. Es casi un animal, ¿ya? Entonces, como no nos pasa nada, nosotros no tenemos por qué denunciar. Eso puede pasar y pasa allí. Si al lado de una mujer la masacran todos los días a puñetes, no nos importa, ¿ya? O si hay un derrame atrás de aguas servidas que le afecta a los vecinos de la calle de allá, no nos importa porque no nos afecta a nosotros, ¿ya? Entonces, en esa medida, es difícil que ingrese una cultura constitucional que requiere una cultura de participación, una actitud de participación y compromiso con los ciudadanos, ¿ya? Luego veamos el cuadro 2. ¿Por qué medios se difunde la ideología jurídica? Miren, eso es interesante, ¿ya? Se le preguntó a la gente por qué medios le ingresa a él la información sobre el derecho. ¿Cómo conoce lo que pasa en el mundo jurídico, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hoy día son tan famosos programas como La Doctora Polo, ¿no? ¿Ya? O sea, el derecho debe tener algo de bonito, algo de atractivo, algo de apasionante, que hay programas que hacen una parodia de lo jurídico, ¿ya? Vean lo siguiente. Dice allí, el lugar donde se difunde la Constitución. En la casa el 1%, es decir, en la casa nadie habla de la Constitución, la gente prefiere hablar de otras cosas, ¿ya? Bueno, a mí tampoco me gusta hablar de la Constitución en mi casa, aunque mis hijos a veces pasamos discutiendo esas cosas, pero por las cosas que yo trabajo, ¿no? Y me preguntan y cosas así. Pero normalmente en las casas no se discute de la Constitución. En la escuela, ¿no? Debería ser el lugar donde más se discute la Constitución, ¿ya? Debería haber un eje transversal donde la Constitución se conozca por los ciudadanos allí mismo en la escuela, ¿ya? Pero no solamente se conozca el contenido, sino que además se constitucionalice la educación. No podemos permitir, por ejemplo, que un profesor le siga faltando el respeto a los alumnos, les grite, les diga que son unos tontos, que nunca van a triunfar. En algunos lugares todavía les pegan. Hay profesores y profesores que abusan sexualmente a sus alumnos, ¿ya?
Es decir, eso no es coherente con una cultura constitucional, ¿ya? No hay una actitud de los profesores de enseñar, de, 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 de esa prodigalidad de dar conocimiento, sino más bien todo lo contrario, esconden el conocimiento y tratan de que los alumnos conozcan lo menos posible. Eso en las universidades es evidente. Y en la escuela, el 1% se discute sobre el tema constitucional. En el trabajo, bueno, un 4%. Imagino que esto son personas que trabajan en el Estado y que de alguna manera o en una empresa, pues ahí, bueno, se dan cuestiones de legalidad y algo conocen, algo escucharon de algo que se llama constitución, ¿ya? En iglesia, obviamente que no se va a discutir en iglesia sobre los temas constitucionales, si justamente uno de los pilares de la cultura legalista es la cultura canónica de la iglesia católica, pues, la obediencia, obedece la ley de Dios, si no vas a recibir un castigo, eres pecador o pecadora. Entonces, obviamente, la cultura constitucional es un estorbo para la iglesia y no se va a hablar nunca, nunca allí. Y luego miren lo curioso, el lugar donde más se habla sobre la constitución son los medios de comunicación, un 57%. Uno diría, wow, o sea, nuestros medios de comunicación son tan progresistas que allí se habla de la cultura constitucional, se difunden los valores. No, esa no es la lectura de este 57%, porque los medios de comunicación en ninguna parte del mundo tienen como misión educar, ¿ya? Hay países donde hay radios y televisiones populares, comunitarias y televisiones del Estado que son realmente tales, ¿no? En el caso de Ecuador no tenemos televisión pública, tenemos televisión gubernamental, porque cada gobierno que viene le da su impronta, es su canal de difusión, es su Twitter privado, nada más, ¿ya? Pero en el caso del mundo entero, los medios solo lo que hacen es informar, ¿eh? Porque hay una especie de lo que llamaba Habermas, hay lo que llamaba él la racionalidad instrumental, ¿ya? Nadie cuestiona los contenidos, solo se difunden, ¿ya? Igual ocurre en el derecho, ocurre en la política, las políticas neoliberales, por ejemplo, son políticas instrumentales, ¿ya? Interesa es que se mejore la economía, si muere gente no importa, ¿ya? Con tal de que se acumulen las riquezas en el 3% de la población del mundo, el 80% de los recursos, el resto no importa, ¿ya? Entonces los medios de comunicación en el mundo, y en Ecuador no es la excepción, tal vez aquí es peor todavía, lo que hacen es informar. Y en el caso de Ecuador lo que hacen es desinformar además, ¿ya? Porque aquí es bastante evidente que lo que se difunde es lo que le conviene al medio. Y si el medio pauta con el gobierno X, entonces son esas las razones de la realidad que se difunde. Entonces, ese 57% en realidad es una cultura constitucional deformada. Se habla de la constitución para denostarla, ¿ya? O sea, aquí están las marchas blancas que salen en la televisión pidiendo pena de muerte para los violadores y le dan centralidad en los medios de comunicación, ¿ya? Aquí salen las incautaciones de drogas que en épocas cuando hay reformas normativas que afectan las estadísticas de la policía, pues entonces allí salen los medios de comunicación todos los días incautaciones de drogas. Cuando pasa la reforma ya no ocurre nada, ¿ya? Se difunde una contracultura constitucional, ¿ya? Se combate la cultura constitucional y es por donde ingresa una deformada cultura constitucional a los ciudadanos, ¿eh? ¿Qué es lo que estamos haciendo allí? Protegiendo el statu quo de la cultura legalista tradicional, la cultura corrupta, la cultura de la trampa, ¿ya? Que fundamenta la cultura legalista tradicional, ¿ya? Bueno, luego vamos a ver dos cosas, para no alargarme mucho, porque creo que se puede estar cansando ya, no sé si se durmieron ya. No, estamos Vamos a ver. pendientes, Doc. Gracias, amigo, disculpa, solo era una broma, pero espero que estén pendientes ahorita. Luego quiero explicar dos cosas que tienen que ver con esta misma investigación, que son que nuestra constitución se cumple, cuál es la percepción de los ciudadanos, ¿ya? Y lo segundo es si sirve para algo la constitución, ¿ya? Entonces vamos a ver esos dos puntos fundamentales respecto a lo siguiente. En el primer punto que les había planteado, miren lo que dice el Código Civil. Esta es la cultura legal, ¿ya? La cultura tradicional jurídica en Ecuador. Artículo 1 del Código Civil. Esto nos hicieron aprender de memoria. Yo recuerdo que era una tortura, porque había profesores que nos decían, saquen una hoja en este rato y anoten, ¿qué es la ley? Y si me fallaba una coma, me ponían 0, ¿ya? Así nos pasó a muchos en Ecuador, lastimosamente, ¿ya? Dice allí, la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita en la Constitución manda, pero permite. Lo sabemos de memoria. Yo les aseguro que cuando yo esto menciono a mis estudiantes, todo el mundo repite el escribillo que de memoria, ¿ya? Como que si fuera el Padre Nuestro, ¿ya?
¿Cuál es el paradigma de la cultura constitucional? En la Constitución del 2008, el artículo 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. ¿Se dan cuenta la diferencia? En el Código Civil, la ley es la Biblia. Son las tablas de los 10 mandamientos que le bajaron al legislador en el monte Sinaí, digamos aquí en el volcán Cotopaxi, digamos así, el Chimborazo, ¿ya? Y de allá bajaron las tablas y dijeron, esta es la ley, por favor, inclinaos delante de la ley. En el artículo 76 de la Constitución, en cambio, dicen que la obligación de aplicar la ley, de interpretarla en favor de los ciudadanos, es de la autoridad. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Ya? Ahí hay dos tipos de cultura distintas, la cultura legalista y la cultura constitucional, ¿ya? Pero veamos qué dice la gente, veamos cómo la gente lo entiende. Miren el cuadro 3, donde habla sobre el legalismo, la obediencia a la ley. ¿Qué piensan los ciudadanos? Obedecer a la ley siempre, 51%. Pueden cambiar las leyes si no le parecen, 32%. Pueden obedecer solo las justas, 14%. ¿Qué es lo que significa esto? Que el 49% de las personas están dispuestas a no obedecer la ley, ¿ya? Solamente el 51%, a pesar de que el Código Civil dice que se tiene que obedecer a ultranza la ley, porque es casi palabra de Dios, ¿ya? Solo el 51% está dispuesto a reconocerla. Por eso la gente anda sin matrícula y sin licencia en las calles, a mí me ha pasado, por cierto, ¿eh? Anda con las llantas lisas y le vale. Es más, si el policía lo detiene, siempre hay un pretexto para darle unos $20 para que no diga nada, ¿ya? Y no pasa nada. No estamos dispuestos a obedecer la ley, ¿ya? Entonces, ¿lo podemos cambiar si la ley le parece? Sí, cambiémosla. Por eso también cambiamos de presidente, ¿no? Por eso tuvimos en una noche 5 presidentes y un triunvirato. ¿Se acuerdan de eso? Y solo se pueden obedecer las leyes justas. Es decir, nosotros hacemos una valoración de si es justa o no, ¿ya? Entonces, la cultura de obediencia de las instituciones tiene que ver también con esta idea de valoración de lo justo e injusto de las instituciones. Una de las cosas que yo leí esta semana, por ejemplo, que escribía Farid Simon, decía él, una cosa que es cierta pero insuficiente, ¿ya? Decía Farid, en Ecuador no es que hay un gen en el ADN de los ecuatorianos que hace que seamos corruptos, no es un problema biológico. Eso decía él, ¿no? Pero no daba un poco más de elementos, ¿ya? Fíjense en esto. Usted tiene un ecuatoriano aquí que es borracho, que todos los fines de semana juega voleibol, que llega a la casa y le saca la madre a su mujer, que se pierde 4 días, que luego viene y no paga sus deudas, en el trabajo lo botan por borracho, es un tipo agresivo, es un vago total, ¿ya? Es un desastre, ¿ya? Es el típico ecuatoriano medio que chupa pilsen en este país, ¿ya? Se va a los Estados Unidos y bajando del avión, de repente ciudadano honesto, cumplidor de pagar sus impuestos a tiempo, ¿ya? Es un ciudadano trabajador, responsable, nunca falta su trabajo, ¿ya? Entonces la gente dice, es que lo que pasa es que allá sí las leyes sí funcionan, aquí no, ¿ya? Tiene algo de razón, pero por otro lado, el problema de fondo, respecto de esto que dicen los números, es un poco el problema de que en Ecuador las instituciones no funcionan, no solamente es una cuestión de que haya una consecuencia jurídica porque no se cumplen las leyes. Es decir, claro, ¿no? Si en Estados Unidos ustedes, por ejemplo, escupen en la calle, tienen una multa de $500. Y si no, va preso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es un problema de eficiencia de la norma. Pero el problema del cumplimiento, ¿no?, de las leyes no es un problema de eficiencia. Es un problema de que la gente entienda de que las instituciones funcionan o no, de que son útiles o no, ¿ya? Si ustedes van a Europa, en Europa no necesariamente en todos los países opera de esa manera la obediencia a la ley, ¿ya? Por ejemplo, tenía un amigo que fue a Canadá, un amigo indígena. Entonces este amigo le pide una bicicleta para andar por la ciudad donde estaba, en Ottawa. Coge una bicicleta y comienza a andar, y se mete en un lugar y de repente un policía le dice, señor, discúlpeme, por aquí usted no puede andar en bicicleta, tenga la bondad, acompáñeme a la comisaría, ¿ya? Entonces, esta persona es conocida a la autoridad le pregunta, discúlpeme, ¿usted habla inglés? No hablo inglés, hablo español y muy mal, hablo quichua. ¿Quiere usted comunicarse con una persona que habla español? Perfecto, entonces le ponen un traductor. El traductor traduce, él habla quichua y español, habla mejor quichua que español. Bueno, se hace entender español y le explica, oiga, discúlpeme, pero yo
sí sabía, la verdad, que había normas y esas cosas, pero yo no hablo inglés, no entendí lo que pasaba aquí, no sabía que no se podía andar en bicicleta por aquí, porque donde yo vivo en Ecuador la gente anda en bicicleta por donde da la gana, ¿ya? Entonces yo no sabía que eso era aquí. Entonces, el juez comprende eso, ¿ya? Y lo que dice es, entonces usted no entendió la ley, por tal razón no le podemos aplicar los $1.500 de multa, discúlpeme. Por favor, tenga la bondad, aquí está un manual, está en español para que usted entienda cuáles son las normas de esta ciudad, ¿ya? Por favor, no lo vuelva a cometer. Buen día, se acabó el lío, ¿ya? Es un poco lo que le llaman esto la, la suspensión, ¿cómo se llama esto? La, esta cosa que llaman en derecho penal, eh, el error de prohibición y el error de tipo, ¿no? ¿Ya? Parecido, ¿no? El error de prohibición culturalmente condicionado que llaman en la doctrina penal. Parecido, ¿ya? Algo aquí ocurrió en el Ecuador, ¿ya? Parecido también. Un chino en Guayaquil que hace un chifa en los años 80, abre un chifa, de repente se da cuenta que en el parque de las iguanas están las iguanas libremente. Él no sabía que esas iguanas no se podían cazar, coge las iguanas, se las lleva al restaurante y las prepara. No para el público, espero que no, pero lo hace para su familia. Y se come las iguanas porque en su país se comen las iguanas, ¿ya? Cuando se da cuenta, el municipio le sigue un juicio penal y lo detienen al chinito, a mi tocayo. Bueno, entonces este chinito decía, oigan, yo no entendía, no hablo español, no entiendo, yo no sabía esto. ¿Ya? En este caso particular, por ejemplo, este caso se hizo famoso, igual, bueno, aplicaron esta idea de el error de prohibición. ¿Ya? Él no sabía era un delito, que era una falta administrativa, por tal razón lo excluyeron le eximieron de la responsabilidad penal. ¿Ya? Pero digamos, en la mayoría de los casos que pasan en Ecuador, eso les aseguro que no ocurre. Si la persona no entiende, le aplican la norma sin tomar en cuenta lo justo e injusto que pueden ser las instituciones. Bueno, luego miren, por ejemplo, lo que piensan los ciudadanos sobre las instituciones de seguridad. ¿Ya? ¿Qué es el bien común? Se le preguntó a la gente. ¿Consideran que el bien común es algo importante? Muy en desacuerdo, el 1%. En desacuerdo, 6%. De acuerdo con el bien común, 39%. Muy de acuerdo, 19%. No sabe, 20%. 15% no contesta. Si sumamos de 19 y 19 y 39, más o menos tenemos casi 50% de las personas consideran que el bien común es un gran valor. ¿Ya? Pero sin embargo, un 50% no está de acuerdo con el bien común. ¿Ya? Fíjense lo que pasa hoy día con el tema del coronavirus en Ecuador. En Ecuador, hoy todo el mundo anda con una paranoia social. Nadie se da la mano, nadie se da un beso, nadie se mira, nadie se topa en ninguna parte. ¿Ya? Porque temen contagiarse. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero esto es una cosa muy personal. Pero ustedes le cuentan, ¿sabe qué? Fulanito de tal ha muerto. Y ustedes dicen, ay, qué pena, o sea, increíble, o sea, qué pena, pobrecito. Pero uno que está pensando para adentro es que bueno que no me ocurre a mí. ¿Ya? Es decir, vivimos en una sociedad que no está guiada hacia el bien común, una sociedad del consumo, una sociedad egoísta. Y en ese contexto hay un caldo de cultivo por una cultura autoritaria y legalista y no constitucional. ¿Ya? Los ciudadanos no tenemos una cultura constitucional sobre los temas del bien común. Luego, ¿la Constitución se cumple o no? Ya vamos a terminar, compañeros, para que no se me duerma. Dice aquí, no se cumple nada, el 8%, poco, el 65%, bastante, el 21%, totalmente, el 3%. Si sumamos poco y nada, tenemos nosotros el 73% de los ciudadanos creen que la Constitución no se cumple. ¿Ya? De hecho, consideran que no se cumple ninguna de las leyes. ¿Ya? Entonces, miren, en ese contexto, la cultura de legalidad de los ciudadanos, ¿ya? Nos lleva hacia una legalidad fascista, canónica, totalmente opresiva y utilitaria, que no sirve y por tal razón la Constitución y la cultura constitucional son un estorbo. No sirven y por tal razón están perdiendo la guerra. Finalmente, la Constitución sirve para algo. O sea, entonces aquí tenemos igual dos paradigmas. El del Código Civil, que es el paradigma clásico de legalidad en Ecuador, y el paradigma de la Constitución de 2008. Leamos lo que dice. Código Civil, artículo 3.
solo al legislador toca explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que se pronunciaren. En otras palabras, en este sistema, el papi de las nenas y solo de las buenas es el legislador. ¿Ya? Porque en la cultura legalista, en la cultura tradicional europea, afrancesada, después de la Revolución Francesa, el legislador es el único que genera la protección de derechos, nadie más. No puede hacerlo otra persona, sino solamente el legislador. ¿Ya? Pero luego, la Constitución de 2008 trae aquí varias normas que no voy a leerlas porque es muy cansón, ¿ya? Que hablan sobre las garantías. O sea, desde el artículo 84, el 86, se establece, la 84, la garantía la garantía normativa, que es la facultad y la obligación de la Asamblea Nacional y todo organismo con potestad normativa para adecuar formal y materialmente toda la normativa de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El artículo 85 que habla de la garantía de la política pública, que es poner la política pública a los enfoques constitucionales, ¿ya? Y la 86, que es la clásica, que es la garantía jurisdiccional, que establece mecanismos particulares de defensa cuando el ciudadano se le ven vulnerados sus derechos y hay un abuso del poder por parte de particulares. Entonces, frente a lo uno, donde solo el legislador puede, en el caso del 2008, cada institución es una garantía, ¿ya? La garantía es un instrumento, es un medio por el cual cualquier ciudadano puede exigir al Estado que garantice los derechos que no ha logrado hacerlo, ya sea a propósito o por omisión. ¿Ya? Entonces, fíjense en los dos tipos de cultura. La cultura civil, solo el legislador es el único que puede hacer en la Constitución de 2008 toda la institucionalidad, lo que Ferrayol llama la garantía institucional, está hecha para la protección del ciudadano. Hay un giro copernicano. El Estado está hecho para la felicidad del ciudadano y no al contrario. ¿Ya? Que es eso que decía esa maravillosa frase de Norberto Bobbio de que en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos significaba un giro copernicano, o sea, un giro radical, epistémico, civilizatorio, ¿ya? Que funda esta cultura constitucional y que lastimosamente en Ecuador no tenemos. ¿Ya? Y aquí hay dos cosas más y con eso terminamos, compañeros, para escuchar más bien sus preguntas. El cuadro 6 que habla sobre la eficiencia de la justicia. ¿Qué piensa la gente sobre la justicia? Miren, esto es interesante. Aquí como que nos vamos al libro de Kafka del proceso otra vez. ¿Eh? Le preguntan a la gente, ¿funciona mal? El 5%. Ni bien ni mal, o sea, le vale cómo funcione, 24%. Funciona bien, el 5%. No sabe. Miren lo enorme que es, 45%. No responde, 25%. Sumamos, no responde, no sabe, ni bien ni mal, y funciona mal, diríamos que solamente el 5% de la población cree que la justicia funciona bien. ¿Ya? Ni siquiera muy bien, bien. ¿Ya? Algo funciona. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando desde la percepción ciudadana respecto de la eficiencia de la justicia? La gente no cree que la justicia soluciona nada. La justicia viene a complicar porque los abogados estamos para sacarle plata al cliente y los jueces para pedirle plata a los clientes, ¿ya? A través del abogado. Para eso sirve la justicia. La mejor forma de arreglar los conflictos en el país es a puñetes, es por la fuerza bruta. ¿Ya? Por eso es que aquí en el país quienes más ganan son los abogados que se dedican a, a cobranza de carteras y que tienen verdaderos equipos de gorilas para cobrar deudas. Esos son los mejores abogados del país. Hay algunos abogados de Guayaquil y de Quito que hacen eso. ¿Ya? Y le va muy bien. Seguro, le va muy bien. Entonces, ¿cómo se solucionan pues, los conflictos? Dicen que en el informe que hizo ProJusticia en el 2005, ellos llegaron a la conclusión que solo el 3% de los conflictos sociales llegan al sistema de justicia. ¿Cómo se solucionan el 97% de los conflictos? Bueno, hay soluciones pacíficas, ¿no? Se llega a acuerdos, se conversa, se postergan las deudas, lo que sea, ¿ya? Pero hay formas en las que se solucionan los conflictos que son violentas. Se contrata un matón, se manda a amenazar, se utilizan mecanismos que son violentos, utilizan por ejemplo los bancos. Los bancos no se hacen problema, ¿ya? Le dan una tarjeta de crédito, pero se enganchan con los bienes de la persona. Y cada voucher es una letra de cambio. Y si uno no los paga, los juntan en uno solo y le revientan todos los bienes que uno tiene. ¿Ya? Es la manera de garantizar.
será el 50% o 70% de la forma como en este país se evitan los conflictos por hechos de violencia institucional. ¿Ya? No pasan por el sistema de justicia. ¿Ya? Esos casos en realidad están hechos porque la justicia falla a favor de los poderosos. Y finalmente, miren, la invisibilidad de las causas estructurales de la eficiencia judicial. La gente se preguntó, bueno, ¿qué es lo que causa la ineficiencia del sistema de justicia? Miren lo que contesta la gente. Los hechos más notorios en la percepción de la gente por lo cual la justicia no funciona son la corrupción, los jueces corruptos y la desigualdad. ¿Eh? Es decir, aquí en la desigualdad es lo que dice la gente, de la justicia solamente para el de poncho. El que tiene plata hace lo que quiere, el que tiene padrino se bautiza. ¿Ya? Pero la corrupción, que es entre el 25 más el 10%, el 35% de las personas considera que el problema de la justicia es la corrupción. No se equivocan, no se equivocan, pero también hay otros problemas que lastimosamente, bueno, no aparecen en los estudios particulares de ciencia política sobre independencia judicial, y algunas de las cosas están aquí, ¿no? ¿Ya? Miren, por ejemplo, inclusive hay aquí otras razones que tienen que ver con la corrupción, ¿no? Nepotismo, lentitud, no se cumplen las normas, hay muchos jueces, leyes ineficientes, falta de recursos, desconocimiento de los jueces, falta de valores de los jueces, mala administración de justicia, se equivocan demasiado. Bueno, todas son las razones que afloraron después de esta encuesta que se hizo, por las cuales la gente cree que la justicia no funciona. Entonces imagínense, si la gente tiene la impresión de que la justicia no funciona, tiene ese convencimiento, y la justicia constitucional, la cultura constitucional es básicamente justicialista porque le da a los jueces la posibilidad de garantizar los derechos de las personas, entonces, ¿qué futuro puede tener la cultura constitucional si es el juez quien tiene la voz cantante en un sistema de este tipo? Si la gente no confía en la justicia, si la justicia es una verdadera porquería, entonces tampoco tiene futuro la cultura constitucional en ese contexto. Y sigue siendo una barrera invisible para que funcione una cultura constitucional en el caso de Ecuador. Compañeros, entonces, fíjense, yo he querido, digamos, de alguna manera comentarles algunas de estas ideas que se dieron en este estudio que se hizo. Y, bueno, solamente decirles una cosa final, ¿ya? Para que esto no quede así como una novela de espanto, ¿ya? Porque lo que les estoy contando pareciera que es una cosa terrible, o sea, no hay futuro, o sea, estamos ante la puerta del caos. Yo creo, y estoy convencido, que hay estatutos alternativos que comienzan a ganar fuerza dentro de esta lucha en el campo político de la justicia y el derecho en Ecuador. La cultura constitucional, la interculturalidad, las teorías de género, ¿ya? La priorización de los grupos de atención prioritaria. Hay un sinnúmero de cuestiones que están entrando en ese campo político a jugar su partido, ¿ya? Para enfrentar a un único contrincante que es la cultura legalista, que es el autoritarismo judicial, ¿ya? Y hay alguna esperanza por una razón, que eso lo dice Gramsci, ¿no? Gramsci, que es uno de las personas que trabaja esta idea de la hegemonía, ¿no? Y de la historia hegemónica. Dice Gramsci, decía, ¿no? Bueno, él ya murió en la cárcel, era el presidente y director del Partido Comunista Italiano en los años 40, y murió en la cárcel torturado. Él le dio tuberculosis dentro de la cárcel y escribió unos libros que se llamaban Los Cuadernos de la Cárcel, ¿no? Escribió un montón de cosas. Uno de las mentes más brillantes, posiblemente algunos lo habrán estudiado en la universidad, más que todo lo habrán escuchado, ¿no? Porque era parte de las luchas revolucionarias de las izquierdas, a veces citado mucho por los estudiantes en los años 70 y 80. Bueno, decía él que la hegemonía, según el criterio de él, es siempre un espacio en disputa, ¿ya? Es decir, hay esperanzas de ganar esta disputa. Hay la esperanza de que todos estos discursos se aglutinen en la Constitución y que la Constitución pueda ganarle esta pelea al legalismo extremo y a la cultura judicial autoritaria que tenemos en Ecuador. Entonces es un poco la esperanza de que la hegemonía pues, pueda ir ganando espacio. Por eso es que estamos peleando algunos, por imponer la justicia constitucional, por desarrollar las garantías, por apoyar la reflexión teórica alrededor de esto, porque creemos que allí está la esperanza, ¿no? Pero cuando a veces se han intentado hacer cambios pequeños, como poner el enfoque de género en la política educativa, pues ustedes saben lo que ha pasado, ¿ya?
resucitan los viejos fantasmas canónicos en este país y dicen que eso va a garantizar la libertad sexual, la liberalidad sexual de todo el mundo y que eso va a ser Sodoma y Gomorra. ¿Ya? Y sin embargo, creo yo que esa es la esperanza de que la hegemonía se gane poco a poco y que la Constitución deje de ser, como decía Ferdinand de la Salle, un simple pedazo de papel y se transforme en un instrumento de transformación social que genere felicidad a los ciudadanos. Compañeros y compañeras, muchas gracias y espero más bien sus preguntas y discutir con ustedes, pues que es la parte más rica de esta ponencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Voy a dar lectura a la primera pregunta que se hace. Si el Ecuador no posee una cultura constitucional, ¿cuál sería la mejor estrategia para iniciar el proceso de implantación de esta cultura? Considerando que el sistema educativo, que es el encargado del conocimiento general, lo hacen según las consignas de los gobiernos de turno. Uh-huh. Yo creo que hay tres estrategias que pueden ensayarse. Lo primero es la creación de voluntad política. Es decir, no es posible hacer cambios si no se genera una voluntad política de cambio. ¿Ya? Si no hay algo, y eso lo decía Vladimir Ilich Ulyanov, ya más conocido como Lenin, no la copia, sino el verdadero. Lenin decía que hay que fortalecer la acción política organizada. ¿Ya? Bueno, él decía que era para tomarse el poder y poder hacer un Estado comunista. Yo creo que ese concepto, que no necesariamente tiene que ser para crear una dictadura comunista, puede servir para que los ciudadanos nos autoorganicemos y creemos una voluntad política de cambio. Es lo que está pasando. ¿Ya? Si cuando un colectivo sale a plantear acciones de constitucionalidad, cuando sale a plantear garantías, cuando sale a debatir con el poder y fijar límites para que no haya abuso del poder, allí hay una estrategia de cambio. Y yo sé que los cambios son lentos, son pequeños, son generacionales, no es fácil, pues entonces hay que comenzar. Yo les invitaría, o sea, los estudiantes y las universidades deben fundar clínicas jurídicas para que ahí se litiguen casos estratégicos, ¿ya? Que defiendan indígenas, que se defienda a la gente que nadie quiere defender, porque es muy fácil defender a la persona violada, ¿no? A un niño violado, a una mujer violada, es fácil defender, todo el mundo quiere pena de muerte para el violador. El reto es defender al violador, ¿ya? Para garantizar que tenga debido proceso, no que sea declarado inocente, necesariamente, ¿no? Pero que se considere su inocencia como sublímine y que además se le dé la oportunidad de ser escuchado, sin discriminación. La segunda estrategia es algo que decía este famoso pensador Luis Althusser, uno de los seguidores del marxismo, del postmarxismo moderno. Decía él que hay que apoderarse de los aparatos ideológicos del Estado. Un poco lo que que en la misma pregunta se plantea, ¿no? ¿Cuáles son los aparatos ideológicos del Estado? Las escuelas y universidades y colegios, el sistema educativo, ¿ya? Los medios de comunicación hoy día, ¿ya? Son los espacios, son los aparatos ideológicos del Estado, ¿ya? Entonces, hay que apropiarse de eso, hay que intervenir esos mecanismos. No digo por si acaso, y eso yo siempre estuve en contra de la ley de comunicación que está vigente, ¿no? Me parece una ley intromisiva y absurda, ¿ya? Porque entra a controlar contenidos de la comunicación y eso es peligroso, o sea, tan peligroso es la censura previa como la censura posterior, o sea, cualquier censura es abominable y reprobable totalmente, ¿ya? Pero lo que no se hizo y que se debía haber hecho es multiplicar las voces de la comunicación, y eso no se hizo. Entonces, en la ley decía que el 30% de las frecuencias tienen que ir para los medios comunitarios. ¿Saben lo que pasó? Que las empresas se apoderaron de esos cupos de los comunitarios y tienen satélites, ¿no? Entonces sigue siendo para los privados, ¿ya? Y lo que tiene el Estado como medios públicos, ya lo repito, no son medios públicos, porque nosotros los ciudadanos no estamos administrando eso, sino ahí si fuera público, ¿ya? Es un medio gubernamental, ni siquiera estatal, ¿no? Ustedes tienen ejemplos en el mundo donde sí hay medios estatales, no son gubernamentales. Por ejemplo, la Deutsche Welle en Alemania, TV5 en Francia, por ejemplo, la televisión española en España, por poner algunos ejemplos. Al Jazeera, ¿ya? Que es el aparato de comunicación de la resistencia contra el imperialismo en Medio Oriente, de Palestina. Entonces, son medios alternativos, ¿ya? A la larga. Pero tal como está organizado hoy día Ecuador TV es un medio gubernamental. Es el siguiente gobierno, entonces la línea editorial es la del siguiente gobierno. Es el espacio para que el gobierno tenga su comunicación con la gente, ¿ya? Entonces no ha cambiado nada, ¿ya?
tenemos que modificar los aparatos ideológicos. El sistema educativo hay que transformarlo. Miren, una cosa que aquí no se ha discutido en Ecuador, porque es pecado discutir, el contenido de la educación. ¿Ya? Y es curioso, ¿no? La educación pública, que desafortunadamente llega al 30% de la población apenas, la escolaridad pública es bajísima, el resto o no estudia o está en el sistema privado gastándose un montón de plata para educarse de su bolsillo, sin que el Estado diga nada ni le interese. ¿Ya? Entonces, no hemos discutido sobre el contenido de la educación. ¿Ya? Entonces, seguimos enseñando a la gente con los mismos esquemas que se enseñaban en el siglo XIX. Igualito, no han cambiado nada. Memorística, disciplinaria, patriótica. Entonces, más importante es la jura de la bandera, aprenderse el himno nacional de la ciudad y el himno nacional de la república, que educar ciudadanos conscientes, críticos, innovadores, creativos. ¿Ya? Nada de eso tiene el sistema educativo, nada de eso. ¿Ya? Mientras eso no se cambie, pues entonces tampoco podrá cambiarse la cultura constitucional. Ya les digo, no solamente es una cuestión de contenidos de la educación, sino también de los mecanismos, cómo funciona la educación en el país. Es autoritaria, ¿no? Pero el autoritarismo es gradado, ¿no? Los profesores son autoritarios con nosotros, las autoridades son autoritarios con los profesores, les pagan poco, los maltratan, ¿ya? Y los que están arriba en el poder, que están detrás de las decisiones, maltratan a los tomadores de decisiones. Ese es un orden autoritario en cascada que afecta a la democracia e impide que la Constitución funcione. ¿Ya? Entonces, a mí se me ocurre, digamos, esas estrategias que hay que pensarlas y repensarlas como ciudadanos para poder ganarle la guerra al legalismo autoritario y tratar de que la cultura constitucional vaya ganando espacio. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Considera que existe independencia judicial y esto está ligado a la cultura constitucional o impera otro tipo de circunstancias para la falta de la aplicación de los derechos de los ciudadanos? Hay un problema en Ecuador, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Hay algunos autores, inclusive abogados, que dicen que contraponen el Estado liberal con el Estado constitucional, ¿no? Entonces, entre ellos, por ejemplo, Ramiro Ávila, ahora juez de la Corte, dice él en muchos de sus escritos que el Estado constitucional es una respuesta, un remedio para el Estado liberal, ¿ya? En América Latina y en Ecuador de manera particular. Pues bueno, eso es un error. Eso es un error porque en América Latina no hay Estado liberal, ¿ya? Es decir, un Estado fundamentado en las libertades no existe. No existe. Eso es una utopía, ¿ya? Nosotros tenemos una especie de Estado premoderno, ¿ya? Tenemos una especie de Estado que es todavía una especie de hacienda, ¿ya? Que no termina de convertirse todavía en una protoinstitución. Por eso ustedes van a ver, ¿no? En caso de Ecuador, ¿no? La autoridad tiene un automóvil que es el único que no tiene las insignias de la institución pegadas en el vehículo, ¿no? Porque dicen que es por un tema de seguridad. Mentira. Es para que el fin de semana le pueda sacar la placa y pueda utilizar el chofer y el vehículo sin ningún problema. La autoridad puede hacer lo que le dé la gana. ¿Eh? La autoridad tiene la posibilidad de subir en el ascensor con una llave especial para no encontrarse con la gente. Hasta hace poco, la autoridad podía ir por la vía del trole porque el tiempo de la autoridad es más importante que el de los ciudadanos, no importa, ¿no? Alguna vez yo estuve, por ejemplo, en Venezuela y me recibió en un evento oficial de la Defensoría Pública. Me recibió una comitiva, ¿no? Era una comitiva con 3 vehículos y 10 motos que iban con un tolete casi pegándole a la gente, insultando a la gente para que abra camino a la autoridad. Yo me sentí profundamente avergonzado. ¿Ya? Entonces, vivimos una sociedad de privilegios, no una sociedad de libertades. No tenemos ciudadanos, tenemos súbditos. ¿Ya? Entonces, mientras eso no cambie, mientras esas cuestiones estructurales no cambien, pues difícilmente tendremos un ciudadano autónomo, libertades políticas. No hay Estado liberal. O sea, no se engañen, en Ecuador no existe Estado, es una hacienda y funciona como tal. ¿Ya? Muchos de nosotros cuando entramos al Estado salimos después de 5 años y no sabemos para qué estuvimos allí, o sea, nunca tuvimos claro cuáles eran nuestras funciones. Si no tenemos mala fe, nos transformamos en pipones. Si tenemos buena fe, nos transformamos en publicadores de libros. Eso es para eso sirve el Estado. ¿Ya? Entonces, no representa los intereses de los ciudadanos y por tal razón nadie cree en el Estado ni en sus leyes. Ese es un problema. La siguiente pregunta, Doc. ¿La falta de cultura constitucional promueve la corrupción en nuestro país? Es un elemento, pero no es el elemento esencial.
Miren, aquí se ha discutido muchísimo sobre la corrupción y en el caso de Ecuador se ha gastado un montón de plata del Estado y de la cooperación internacional para combatir la corrupción, pero creo que la estrategia ha sido equivocada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí se cree que la corrupción es una causa, cuando en realidad la corrupción es un efecto de unas causas más profundas. ¿Ya? Es decir, miren, por ejemplo, en el mismo ejemplo que les ponía del ciudadano ecuatoriano borracho que se va a vivir a Estados Unidos o se va a Alemania, ¿ya? Y allá se transforma de repente en un buen ciudadano, como por arte de magia, ¿ya? El problema no solamente es que las leyes se respeten o no, que tengan resultados concretos o no, que se cumplan o no, ese no es el problema. El problema es la inequidad social que está detrás de la corrupción, ¿ya? La corrupción no solamente se da en el Estado, eso es un error. Aquí hay mucha gente que dice, es que ese juez es corrupto, ese ministro es corrupto, ese amanuense, ese señor, ese funcionario público es corrupto. Cuando esa misma persona sabe que le puede pagar, y es parte de la corrupción. ¿Ya? Es más, cuando llega a ocupar un cargo público también recibe dinero, solo cambia de roles nada más. ¿Ya? Es más, fíjense en cómo educamos nosotros a nuestros hijos en una cultura consumista, además con un vacío educativo de humanidad terrible en nuestro sistema educativo. Lo que menos tiene esto en nuestro sistema educativo es humanidad. No es humano, es patriotero, es demagogo. ¿Ya? Educamos a nuestros hijos para que compitan, ¿ya? Y que puedan tener un espacio en el mercado. Para eso es el sistema educativo en Ecuador. Por eso, cuando uno le pregunta a la gente qué tipo de educación quiere para sus hijos, quiere una escuela donde le enseñen francés e inglés y que le den las clases en esas lenguas. ¿Ya? Y que le enseñen a manejar las computadoras y todas las tecnologías. Y que le llenen de contenidos para que no jodan en la casa y dejen a los papás hacer lo suyo. ¿Ya? Para eso sirve la educación. Entonces, si para eso sirve la educación, entonces el país no tiene ninguna posibilidad de erradicar la corrupción. Porque entonces, de la misma manera que una persona que compra un caramelo para vender en 2 centavos cuando lo compró en 1 centavo, en realidad quien maneja esas reglas son quienes acumulan la riqueza. En este país, una de las cosas más inmorales que ocurre en el país y que son motivos de corrupción es el excesivo lucro de los negocios. Aquí un negocio que no gana el 100% no es negocio. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde se gana el negocio? Maltratando a los trabajadores, pagándoles poco, ¿ya? Quitándoles derechos, seguridad social a los trabajadores, ¿ya? No pagando impuestos, evadiendo los controles del Estado, que es la única manera de hacer ese 100%. Cuando en los países desarrollados el 20% de lucro en un negocio es suficiente. ¿Ya? Y hay un montón de impuestos que se pagan, la gente paga impuestos, impuestos directos a la riqueza, y aquí en el país ponerle impuestos al patrimonio es un pecado, es decir, ¿ya? Cuando en realidad quienes pagan los impuestos aquí es la clase media y las clases más desposeídas del país, porque los impuestos son indirectos. Entonces digo, no hay oportunidad de una cultura para luchar contra la corrupción mientras no arreglemos los problemas estructurales, de la inequidad, de la repartición de la riqueza, ¿ya? Que están detrás de la corrupción pública y privada. Ese es el gran problema que hay que solucionar en el país. Problema de equidad y de justicia social que causa corrupción. ¿Ya? Causa corrupción. ¿Usted considera que sería factible impartir la cultura constitucional desde la educación básica, media y superior para así formar a los ciudadanos de una mejor manera? Yo no creo mucho en educación por contenidos, o sea, yo creo más en la educación por ejemplo, por el ejemplo de quien imparte la educación. ¿Ya? Es decir, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la escuelita del Chavo del Ocho, ¿ya? Del profesor Girafales, cuando don Ramón hace de las veces de profesor, ¿no? Que le deja un tiempo encargado, unos minutos le deja encargado porque el profesor Girafales iba a dar una vuelta con doña Florinda, ¿ya? Y estuvo allí un tiempo con ellos, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? O sea, él impactó a sus alumnos, pero ¿por qué? Porque él estaba reproduciendo lo que somos, o sea, un tipo autoritario, gritón, espectacular, populista, ¿ya? Esos son nuestros políticos, ¿no? Esa es la cultura política que hemos recibido en el sistema educativo ecuatoriano. ¿Ya? ¿Quiénes son los que ocupan los cargos directivos en la escuela, colegio y universidad? Son la gente que más estudia, la gente que se prepara, la gente que tiene ideas, la gente que debate. No, es el más popular, el que más grita, el garrotero. Ese es el que ocupa los cargos públicos, los cargos de decisión en el sistema educativo. Y cuando luego pasamos al sistema real, ¿ya? Al sistema real de la política, se reproduce lo mismo. ¿Ya? Entonces,
Yo creo que el cambio tiene que estar más en las estructuras, es decir, a mí me interesaría que se transversalicen los enfoques en el sistema educativo. Ya les digo, solamente con el hecho de que se intentó poner como enfoque transversal el género, se armó aquí el despelote, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Es más, yo creería que el sistema educativo en Ecuador debería permitir alternativas, a que los padres podamos escoger algunas alternativas de educación que no sean las que nos han dicho, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la educación Montessori, la educación Pestalozzi, ¿ya? Tenemos la educación crítica de Paulo Freire, tenemos la educación crítica de Levi-Vygotsky, ¿ya? Tenemos a Jean Piaget, bueno, tenemos un sinnúmero de metodologías para la enseñanza, pero aquí las únicas que valen son las del Estado que heredamos del alfarismo, ¿ya? Y de la Iglesia Católica que nos enseña a rezar el rosario como la cosa más importante que puede ocurrir a los ciudadanos, ¿ya? Entonces, eso no se ha cambiado. O sea, tenemos, yo creo, que dar alternativas para que los padres nos involucremos en la educación y podamos también escoger otras alternativas, ¿ya? Que tienen que tener igual de viabilidad. Bueno, mis hijos estudian en una educación que se llama Waldorf, que es de un alemán que se llama Rudolf Steiner, en una escuela comunitaria. Ustedes no tienen idea los problemas que tienen los dirigentes de esta escuela, porque el Estado le dice, no, es que esta es la currícula, es que este es el contenido, si no cumplen con eso, tienen que cerrar, les cerramos. Tienen que jugar con eso y no hay una alternativa distinta para educar a los hijos. Y no es un problema de plata, ¿eh? Es un problema más bien de voluntad política y de poder generar democracia en el sistema educativo. Eso es lo que hay que generar antes que una materia que se llame cultura constitucional. Excelente, Doc. A pesar que dentro de nuestro Estado está prescrito en la Carta Magna y legislación el cumplimiento de las mismas, ¿cuáles serían las alternativas para nuestra nueva generación social y se obtenga una cultura diferente a la actual? Yo creo que todo cambio importante es siempre un cambio histórico, es un proceso histórico, ¿ya? Eh, yo mis alumnos, no, creo que algunos de ustedes que fueron mis alumnos en algunos programas, no recuerdo bien, eh, yo siempre suelo decir una cosa, es decir, nosotros somos una generación que está de salida, ¿ya? Nosotros recibimos lo peor y lo mejor de nuestros padres y abuelos, ¿ya? Cosas buenas también, ¿no? No todo lo que viene de atrás es malo, ¿no? Hay cosas también buenas. El valor de la solidaridad, la caballerosidad, el respeto del otro, eso es bueno, ¿eh? El saludar a las personas en el lugar que uno se encuentra, no sé, hay cosas que son importantes y buenas, no todo es malo, ¿ya? Pero sin embargo, nosotros somos una sociedad, somos una generación, como lo decía este compañero Andrés López, el que hace la pelota de letras, nosotros somos la generación de la guayaba, ¿ya? Estamos en medio, o sea, en medio de la generación que se está yendo y la que viene. Somos una generación de transición. Nosotros no vamos a cambiar el mundo, ¿ya? Quienes van a cambiar el mundo son nuestros hijos. Entonces, es para ellos, para quienes hay que hacer un mundo distinto. Entonces, nosotros somos la No, generación de sacrificio. De nosotros nadie se va a acordar, ¿ya? Nadie va a recordar, no ah, vale. esto, el que hizo este cambio constitucional. No, no vale. Nadie se va a acordar de nosotros, ¿ya? Porque somos la generación de la guayaba, somos la generación sándwich, ¿ya? Nosotros somos los olvidados, somos los sacrificados de este proceso. Pero alguien tiene que hacerlo, ¿ya? Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, los que nos encontramos entre los 30 y 50 años hoy día. Es decir, somos esa generación que no tuvo la oportunidad de hacer el cambio y ahora tiene la misión de hacer una transición para el cambio. El cambio lo van a hacer nuestros hijos, ¿ya? Hay que preparar el camino para ellos y mejorar las instituciones, dejarles un mundo mejor del que nosotros recibimos. Esa es la única alternativa para que la Constitución en un rato sea un motor de la transformación social. Perfecto. En su perspectiva, ¿cuál es la alternativa que tiene la población para salir de esta ignorancia constitucional y cómo nuestro gremio podría aportar para mejorar a esta situación? Miren, ahí esa pregunta me parece muy interesante. Miren, eh, hay una cosa que decía Carlos Marx, ¿no? Respecto de su sistema de pensamiento, ¿no? Él creía que había una superestructura, ¿ya? Que era las bases sobre las que se fundamenta la economía y la política, ¿ya? Una infraestructura, perdón. Entonces eran las relaciones económicas reales, ¿ya? Las relaciones de intercambio, quién acumula, quién gana con el negocio, ¿ya? Y luego él decía, la infraestructura, que era lo que permitía sostener eso de allí, darle forma, ocultarlo. Entonces decía él que el derecho era una de las formas de ocultar eso,
Es decir, que nadie viera que en realidad lo que está ocurriendo ahí es que un empresario se enriquece explotando al trabajador. Entonces el derecho le dice, no, no, eso se llama contrato ocasional, ¿ya? No, es que eso es explotación. No, se llama cargo de libre remoción. Te lo estás votando por gusto, no, no. Él no es trabajador, él es funcionario público. ¿Ya? El derecho está para eso, para ocultar, para servir hacia la dominación. Pero luego, en la posmodernidad hay algunos post-marxistas, es decir, no dejan de ser marxistas, pero son críticos de Marx. Dicen ellos que la superestructura, entre ellas el derecho, son espacios de lucha, de disputa, ¿ya? Que hay que disputarlos. Y eso es una cosa interesante, porque las infraestructuras, es decir, la relación económica se pelea con guerra, con una guerra armada, no hay otra, con fuerza, con violencia. Pero la superestructura, en cambio, se lo puede hacer con ideología, con ideas, con cambios, con instituciones. Y un poco por ahí donde va la cuestión. ¿Qué es lo que hay que generar, creo yo? Hay que generar lo que planteaba Trotsky, que digamos, era un, era un tipo que luego se peleó con Marx y luego, con Marx, que día con Lenin, y luego Stalin lo mandó a matar, ¿no? Es una cosa famosa, ¿no? Pero era una cosa que él decía, este concepto de la revolución permanente. Entonces, lo que él apelaba es que todo proceso revolucionario, todo proceso de cambio, solamente cambia con experiencia, ¿ya? Es decir, esto es como andar en bicicleta, compañeros y compañeras. Es decir, cuando ustedes aprendieron a andar en bicicleta, ¿ya? Nadie les dijo, a ver, vamos a hacer el curso de andar en bicicleta, vamos a hacer introducción a la bicicleta, historia de la bicicleta, eh, teoría de la bicicleta 1, 2 y 3. No, nadie les dijo eso, ¿no? ¿Cómo aprendieron a andar en bicicleta? Andando en bicicleta, cayéndose, ¿ya? Alguien les enseñó, el papá de uno medio le enseñó un par de días y luego uno solito aprendió, ¿ya? Entonces, eso es lo que se necesita para la transformación constitucional. Es decir, se necesita una lucha por la experiencia. Es decir, la experiencia es importante para el cambio, ¿ya? No valen solamente las leyes, no valen solamente las instituciones, sino que la gente tenga un compromiso de cambio, es decir, en la medida de lo posible, es decir, cambiar algunas cosas en nuestra casa, en nuestra familia, que puedan mejorar ese esquema de, de, de protección de derechos. En los lugares donde uno trabaja, pues si uno es empleador, pues tratar bien a sus trabajadores. Si uno tiene la posibilidad de decidir sobre otras personas, tratar de que esa decisión esté acorde a las convicciones que uno ha trabajado toda la vida, que es la cosa más difícil en este mundo, ¿no? Ser coherente, ¿no? Ustedes ven gente como María Paula Romo, como José Serrano, que eran defensores de derechos humanos, que estaban en organismos de protección de derechos, pues ahora son represores de la peor calaña, ¿no? ¿Cómo cambiaron? ¿Ya? Lo más difícil en la vida es ser coherente, y la experiencia es muy importante. ¿Qué puede hacer el gremio? El gremio tiene una complicación grave, que cuando se hizo la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial se le quitó la posibilidad de acreditar a los abogados. Entonces le quitó un impacto enorme, se le quitó una función política y social muy grande que tenía antes de la reforma, ¿ya? Pero creo que hoy día lo que está ocurriendo es que los abogados comienzan a zafarse de las estructuras gremiales tradicionales. Cada vez es más común que haya asociaciones de abogados. ¿Han visto eso? ¿Ya? Ya no es el colegio de abogados, ¿no? Cerrado, así, tradicional, sino que comienzan a aparecer asociaciones de abogados. ¿Ya? Eso a mí no me parece negativo, a pesar de que yo he visto, ¿no? Pues en Guayaquil, Quito, en Cuenca, dice, este es el abogado, el presidente del colegio de abogados, y además es el presidente de la Federación Nacional de Abogados. Y luego tú me dices, no, yo soy el presidente porque este de ahí fue mal nombrado, ¿ya? Nosotros formamos otra federación con otro colegio de abogados. Hay como 4 o 5 colegios de abogados para una sola provincia, ¿ya? A mí no me parece eso negativo. Lo que está pasando en los colegios, en los gremios de abogados, es que no se están adaptando al cambio, ¿ya? O sea, tienen que buscar nuevas estructuras organizativas, más democráticas, ¿ya? Así como los partidos en este país no son democráticos, y hay una persona que es el dirigente, y que es el gurú, y que es el caudillo, que a dedo nombra a las autoridades y que decide todo, lo mismo pasa en los colegios de abogados, ¿ya? Es decir, tiene que democratizarse, tiene que establecerse, por ejemplo, cuotas mensuales que la gente se comprometa a dar para que el colegio salga adelante. Tiene que establecerse listas democráticamente, con ética, con un código de ética que se funcione, que haya verdadera competencia interna y que se elijan a los mejores, ¿ya? Solo con democracia interna los gremios van a salir adelante, ¿ya? Sin democracia interna seguirá pasando lo que pasa ahora, ¿no? Que hay uno solo que dice yo soy el presidente de todos los colegios del universo y de las galaxias del mundo, de todos los universos enteros, y nadie mejor que yo, ¿ya? Y lo mismo dice el otro y después dice el otro. Entonces el gremio ha perdido
muchísimo espacio. Antes los gremios de abogados participaban en la confección de las leyes, ¿ya? Ponían acentos para la política pública, defendían casos importantes de litigio social, y ahora se han transformado en una especie como de catapultas políticas para ciertos dirigentes, ¿ya? Y eso es una vergüenza. Entonces, yo creo que la reflexión de nosotros como abogados es reconstruir nuevas estructuras para nuestros gremios, que sea un ejemplo de democracia interna primeramente, y que se fijen nuevos objetivos que sean más útiles que solamente darle un pago a los asociados cada año, ¿ya? Es lo que yo diría. Una pregunta final, doctor. Tenemos la Constitución del Ecuador del 2008 en vigencia. ¿Qué hacer frente a los derechos culturales de cada nacionalidad, a sabiendas que en nuestro país existen más de 14 nacionalidades? Uh-huh. Bueno, nuestra Constitución tiene uno de los estatutos más importantes, que es el Estatuto de la Interculturalidad, ¿no? Que es integrante del Estatuto Constitucional, de esta cultura que hemos venido hablando esta noche. Y hay varias disposiciones que establecen la necesidad de que el Estado sea intercultural y de que toda la política que emerja del Estado sea también intercultural, ¿ya? Por eso el artículo 1 de la Constitución dice que el Estado es Estado constitucional de derecho y justicia plurinacional, intercultural, ¿ya? Es decir, está allí hay ya una manifestación institucional importante para darle espacio a las nuevas culturas, a las culturas alternativas, ¿ya? Por una razón sencilla. Yo digo, a mí me parece, yo no soy indígena, he trabajado con los colegas indígenas y con temas indigenistas mucho tiempo. Tal vez ustedes me conocen más por temas de derechos indígenas, de justicia indígena, que por otra cosa. Pero, pero fíjense que para mí, como mestizo, que me reconozco como mestizo, para mí lo importante de todo esto es no solamente el reconocimiento del distinto, del otro, de eso que llaman alteridad, ¿no? De la otredad, del otro. ¿Ya? No solamente eso es lo importante, sino la capacidad de enriquecer la diversidad en nuestro país, ¿ya? Es decir, es tan importante y hermoso en un país que exista tanta diversidad, que alguien hable quichua, que alguien hable shuar, que tengan diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de entender el mundo, diferentes formas de comer, de religiosidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Esa diversidad engrandece a los pueblos, ¿ya? Genera mayores aprendizajes. Por supuesto, cuando hay conflictos es un poco el tema que a veces lleva a las polémicas, ¿no? Los temas de justicia indígena, los temas de los conflictos interculturales, pero la Constitución plantea algo que es interesante. Mientras la forma tradicional de solucionar los conflictos culturales ha sido la violencia, ¿no? Lo que nos enseñaron los españoles. Ah, no quieres aprenderte la Biblia, entonces eres un hereje, vamos a quemarte. No quieres aprender a hablar castellano, que es la única lengua cristiana, y las otras son lenguas herejes. Entonces vamos a matarte, ¿ya? Vamos a excluirte. Te cortas el moño porque si no, no puedes ser considerado en esta escuela. Te vistes como persona y te quitas ese poncho, ¿ya? Esa es la forma tradicional como se ha venido solucionando los problemas de la interculturalidad. Pero la Constitución plantea otra cosa, que es una solución de diálogo intercultural. Las diferencias entre culturas, que siempre van a existir, tienen que solucionarse con un diálogo intercultural que esté en la política pública. Una de las cosas que a mí más me ha impresionado en la vida sobre los temas de interculturalidad fue haber escuchado el discurso de Roldós cuando asumió el poder, ¿no? Y lo más maravilloso de ese discurso, además de lo bien construido que estaba, es que tenía partes en quichua, ¿no? Y fue por primera vez en ese lugar, en el Congreso, donde se discutían las leyes para discriminar a los diferentes, por primera vez en la historia se escuchó esa lengua, ¿ya? En el contexto del nombramiento de un presidente. Y ahí se inició una posibilidad del reconocimiento de los distintos, ¿ya? Entonces digo, ¿cómo se puede lograr? O sea, hay que luchar también por el Estado plurinacional. Hay muchas cosas por hacer, ¿ya? Muchísimas cosas por hacer para que el Estado plurinacional realmente exista. Por ahora es solamente una intelequia, no es solamente un membrete. Pero el Estado plurinacional tiene que volver a reconstruirse y debe ser una de las agendas principales del movimiento indígena. Una última idea, doctor, de una persona asistente igual a esta reunión, dice: ¿cómo cambiamos la cultura constitucional si en las facultades de Derecho tenemos a docentes que no investigan, no preparan clases? Muchos de ellos son empíricos e impera una cultura positivista del derecho y ese legado es reproducido por los futuros profesionales. Mira, ahí hay un tema interesante, que bueno, vuelve otra vez a esta idea de los aparatos ideológicos del Althusser, ¿no? Es decir, no solamente son los contenidos, sino las estructuras, ¿no?
Mire, nosotros en Ecuador no tenemos una verdadera academia, no hay, ¿ya? En otras partes del mundo hay una división del trabajo fuerte entre el trabajador, el obrero manual, el obrero intelectual y el académico. Eso es clarito, ¿ya? Pero hay dos cosas que hacen que eso sea un orden democrático. Por ejemplo, hablemos de Alemania, ¿ya? En Alemania, si yo quiero ser panadero, ¿ya? Porque mi papá es panadero, porque mi abuelo es panadero y, qué sé yo, en un pueblito de Zurich, ¿ya? Un pueblito de, perdón, que es de Zurich, diga de Bonn o de Berlín, cercano por allí, de Göttingen, hacen los mejores panes de Alemania, digamos. Yo quiero ser panadero. Es decir, yo sigo la tradición de ellos y como panadero puedo ganar exactamente lo mismo que un médico o inclusive más, ¿ya? Y además tengo el mismo respeto. O sea, nadie va a decir, ah, ahí está el panadero, ¿no? Ahí está el fontanero, ahí está el guachimán. No. O sea, todos los trabajos tienen igual estimación social. Es más, las labores manuales tienen mayor estimación y mayor pago social, ¿ya? Porque es lógico, imagínense que si mañana se destruyera el mundo, ¿quién es más necesario, un abogado o un artesano? ¿Quién es más necesario, un electricista o un poeta? ¿Ya? Les aseguro que la gente que va a ser importante, en el caso de que se acabe toda la humanidad, va a ser la gente que haga labores manuales. Sepa serruchar, que sepa el carpintero, el fontanero, ese va a ser la gente que va a ser necesaria. Entonces, la gente que tiene mucha estima social en ese país son los obreros de manuales, ¿ya? Y yo no necesito tener títulos o tener grandes reconocimientos sociales, haber ejercido cargos públicos para poder vivir decentemente, siendo obrero, ¿ya? Eso en el caso de Ecuador, eso no sucede. Aquí se escala socialmente porque se tiene un título. Entonces, hay mucha gente que estudia para que no le digan señor, sino que le digan economista, ¿ya? Entonces, el título tiene un uso de ser la catapulta para escalar en la jerarquía social, ¿ya? Entonces, ese es un problema. Entonces, el segundo problema es que en Ecuador no se reconoce la labor intelectual como como una labor valiosa, ¿ya? Se cree que es una elucubración. Entonces, cuando uno hace una labor académica, no se considera verdadero trabajo. Entonces, se considera que no se debe remunerar bien. Entonces, si ustedes le dicen a la gente, ¿usted cree que un profesor debería ganar $5.000? ¿Cómo va a querer $5.000? ¿Cómo así? ¿Qué será el presidente de la República? ¿Eh? Entonces, no hay una estimación de que esas labores son las más importantes. Si ustedes van el país que tiene el mejor sistema educativo del mundo, es Corea del Sur, ¿ya? Tiene el promedio de pagos de $8.000 mensuales de sus profesores de primera enseñanza, ¿ya? Obvio que no todo es el sueldo, ¿no? ¿Ya? Se les exige calidad, se les exige dedicación a tiempo completo, se les exige actualización, el Estado les capacita, no es otra cosa, ¿no? Porque también aquí sería terrible tener profesores como los que tenemos ahora, en muchos casos, ganando $20.000, porque sería un absurdo. O sea, hay profesores que son malísimos, no todos, ¿no? Pero bueno, entonces, como no hay una estimación de la labor intelectual, entonces tampoco la sociedad quiere pagar buenos sueldos a los profesores. Se considera que es una cosa, si el profesor puede en sus tiempos libres enseñar, qué bueno, ¿ya? Entonces no se cree tampoco que el profesor pueda dedicarse a tiempo completo a estudiar, a trabajar. Ahora, el tercer problema, y con eso quiero terminar para no aburrirlos, el tercer problema es que en eso que llamamos aquí etériamente academia, ya les digo, eso no existe. Las universidades privadas son guetos, ¿no? Entonces pertenecen a una familia o a una persona, ¿ya? Y allí todos los familiares son parte de la estructura administrativa y docente de esa universidad, ¿ya? Y las públicas más o menos también, ¿ya? Entonces, cuando la persona está en el sistema educativo, ¿ya? No hay un sistema educativo para que el profesor se dedique a tiempo completo a hacer academia. Y que no tiene que ver con la plata solamente, ¿ya? No es solamente pagarle $50.000 para que se quede allí, porque obviamente el libre mercado, el libre ejercicio va a darle más plata al abogado, obviamente, ¿ya? O ejercer un cargo público como ministro le va a dar más plata que como docente. El problema es garantizar un sistema medio que tenga la posibilidad de subir, escalafonarse, ¿ya? De acuerdo a sus publicaciones. Pero lo más importante, que se dedique a dos cosas que en este país no se le permite a los docentes a tiempo completo, ¿ya? Investigar y publicar. No se les permite. Entonces aquí el docente, y los que son docentes aquí no me van a dejar mentir, ¿no? Que son a tiempo completo en algunas universidades, el 70% de su tiempo es para las mallas curriculares y toda la parte administrativa. Ahí se perdió el docente. El 20% para dar clases, que dan clases todos los días como locos, ¿no? En el semestre dan hasta 4 o 5 cursos, ¿ya? ¿Qué tiempo le queda al docente para preparar su clase,
qué tiempo le queda al docente para investigar, para hacer proyectos de investigación, que tampoco hay fondos concursables para los proyectos de investigación. Entonces no tenemos una verdadera academia, sigue siendo todavía un cascarón de huevo que no tiene contenido el sistema educativo, y los docentes, no tenemos docentes a tiempo completo. Nosotros tenemos que hacer un cambio radical en la educación, y con esto quiero terminar. La educación tiene que tener alumnos a tiempo completo, es decir, tenemos que dar becas a los estudiantes que no pueden pagarse, ¿ya? Tenemos que garantizar que todas las universidades tengan igual estándar, ¿ya? Que me da igual estudiar en Sucumbíos que estudiar en Quito o en Guayaquil, ¿ya? Que tengan el mismo estándar, ¿ya? Que no tengan que viajar lejos para estudiar. Y se tiene que garantizar además profesores a tiempo completo. Ahí está el cambio, ¿ya? Profesores a tiempo completo y alumnos a tiempo completo. Solamente así tendremos un cambio radical en la educación universitaria y un cambio radical en los paradigmas institucionales del futuro, y entre ellos la cultura constitucional. Estimado doctor, a nombre del Colegio de Abogados de Pastaza, queremos agradecerle por su tiempo, por separarnos un pequeño momento dentro de su agenda para impartirnos estos conocimientos muy importantes, que es donde los abogados tenemos que renacer nuevamente en el derecho. Así también deseo dejarle en sus últimas palabras, estimado doctor, para que se pueda despedir de este auditorio que ha estado permanente y atente a su excelente ponencia. Bueno, queridos amigos, querido Cristian, les agradezco a los organizadores, felicito al Colegio de Abogados de Pastaza, a la prefectura que entiendo está apoyando también esta iniciativa, y a ustedes de manera particular, bueno, por tener que aguantarme tanto tiempo en un tema que posiblemente no es tan práctico, ¿no? A veces los abogados estamos ávidos de conocimientos prácticos, de cómo manejar los procesos, ¿no? Bueno, ahorita en la ponencia anterior, que está en mi muro, y está en la página de Centralia, en la fanpage, ahí pueden ver un poco esa ponencia que está guiada un poco más a temas prácticos, de cómo plantear las acciones de protección, ¿ya? Tal vez sea un poco más interesante. Pero bueno, en todo caso, yo les quiero agradecer por haberme escuchado, por la invitación. Espero que no sea la última vez que nos veamos. Estoy a las órdenes de ustedes. Me interesa muchísimo poder discutir con ustedes, difundir conocimiento. Creo que ahí está parte del cambio que queremos generar. Entonces, para mí, el que me haya invitado es una oportunidad, pues, de hermanarme con ustedes, de ponerme a las órdenes de lo que ustedes necesiten, y, pues bueno, de seguir en esta lucha que es tratar de construir una verdadera academia, que, como les digo, todavía no tenemos y está en ciernes. Sin más que decirles, pues, les quiero hacer llegar un fuerte abrazo revolucionario siempre. Muchas gracias, doctor. Agradecemos también al ingeniero Jaime Guevara Blasque, prefecto provincial de Pastaza, quien ha hecho posible esta reunión académica. Así también al doctor Edgar Acuña Carrasco, quien es el gerente general de la cooperativa de crédito a la pequeña empresa de Pastaza, por su auspicio a la academia en Pastaza, y por supuesto también al ingeniero Jorge Yaguar, quien es la persona que nos está monitoreando en este momento y la responsable de que todo haya salido bien en esta transmisión. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Pasen bien. Un abrazo enorme. Hasta luego.